Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con 1950, empezando con un anillo de almacenamiento. Capítulo 151, sabiduría colectiva. Mientras Wu Yingying y el director Liu hablaban, la camioneta ya había salido de las montañas hacia el área urbana de Yechen, y luego se dirigió directamente al recinto de la Oficina de Seguridad Nacional. Xia Yi cerró los ojos, escuchó el sonido del camión alejándose y susurró la última frase. Gu Manyuan se secó las lágrimas. A su alrededor había bosques con ramas ondulantes o interminables praderas verdes. Era difícil ver siquiera una habitación humana. Lloró mientras corría. Me temo que nadie podría haber imaginado que el notorio rey demonio Morrock pudiera ser detenido por 3 jóvenes. El príncipe Estrelé dejó el telescopio en su mano y le dijo a su ayudante. Longten sabía que Feng Jingtian usaba el ojo estelar antiguo para espiarlo, así que se concentró en él en cuanto hizo un movimiento. Cuando Feng Jingtian voló hacia atrás, el ojo estelar antiguo voló por los aires. En ese momento, Shanxian también corrió tras él. Miró emocionada la motocicleta amarilla y verde y gritó: «Oh, esta no es la motocicleta todoterreno de las fuerzas especiales. Hermano Zan, ¿de dónde la robaste?». Después, corrió emocionada y se subió al asiento de la motocicleta con agilidad. Park Chang-hee apareció de repente en la distancia e hizo un gesto de seguridad a todos, y todos lo siguieron con confianza. Sang-rugo abrió los ojos y miró al hombre tras la pared de cristal. El hombre llamado Su Majestad se parecía en un 50% a Sang-rugo y era un visitante frecuente de su mundo de pesadilla. Jaina miró a Kinisu y sintió que quedarse allí no era una buena decisión. Así que, por primera vez, aceptó la invitación de Amon y caminó hacia el barco pirata con él. Los dos no han peleado lado a lado por mucho tiempo y hay algunas brechas entre ellos, todavía cooperan muy bien. Todos parecíamos muy preocupados. La principal razón de lo ocurrido hoy fue la excesiva información, así que tuvimos que analizarla con cuidado. Un comerciante imperial normal no era más que un Yuan Wailan de 8º rango. Aparte de no tener que arrodillarse al recibir a un funcionario y de que sus hijos pudieran asistir a escuelas oficiales como hijos de funcionarios, no tenía otros beneficios. Sin embargo, seguía siendo el sueño de todo empresario. Ahora que había conocido a la persona real, naturalmente quería confirmar su relación con Song Yao. Si se casaba con Song Yao en el futuro, no tendría que preocuparse por la comida ni la bebida el resto de su vida. Incluso si se pasaba el día comiendo, bebiendo, apostando y prostituyéndose, no tendría que preocuparse por la falta de dinero. Tal vez incluso podría satisfacer su deseo de ser funcionario. Después de todo, todos están en la misma clase y pasan todos los días juntos, por lo que muchas personas no quieren que Zoaren pierda. Me quedé sin palabras. El guardia de seguridad continuó diciendo que el hotel tiene 24 plantas, pero que las cámaras de vigilancia de las 5 plantas están rotas y son solo decorativas. La gerencia solo necesita asegurarse de que las cámaras de vigilancia del vestíbulo y de varios lugares importantes funcionen correctamente. El joven maestro Yun es realmente capaz. Después de solo unos meses sin verte, te has puesto así. Realmente estás a la altura de tu estatus como el joven maestro de la familia Yun. Tras ver a Yun Zongxiao, las palabras cariñosas de Song Yao se convirtieron en sarcasmo. ¿Qué? ¿Te preocupa que no lo logremos esta vez? Anchen asintió con preocupación y miró a Lin Yao. Señora Zhu, ¿va a visitar a la tía de la familia Zhang? Song Yao sonrió y dijo lentamente. De repente, Zoaren recordó que aún no había comido, por lo que agitó la mano y gritó en voz alta al administrador de la red en el bar. Al mismo tiempo, al ver que sus datos en todos los aspectos se disparaban después de la actualización, Zoaren inmediatamente sonrió felizmente. Lin Yao se burló y gritó para sí. ¿3 grados de diferencia? ¿Crees que soy un termómetro? ¿O un sistema como el tuyo? ¿O un ser poderoso que comprende las leyes de la temperatura? Con solo 3 grados de diferencia ya es suficiente, ¿qué más quieres de mí? Al volver a mirar su vestido de novia, aunque Lila Oshi no pudo apreciar la calidad de la tela, se dio cuenta de que no era barato. No parecía algo que la familia Liu, que ni siquiera podía permitirse carne, pudiera permitirse. Supo sin preguntar que lo había enviado la familia Mei. Después de llevar a Lilan a visitar a la princesa mayor, Lilan y su sirviente se instalaron en la mansión de la princesa. En ese momento, Zhao Wuji tenía la cara y la nariz magulladas después de ser atacado por Lei Wansen, pero su poder de combate no se redujo en gran medida. Gu Yuan se acercó primero. Con su fuerza, no había mucha gente que pudiera amenazarlo en ese lugar remoto. Hermano, no te preocupes. Ya que les prometí a Wotin y Li Qingyuan que les devolvería sus valiosas espadas y armaduras, debo hacerlo. Debo librar la segunda batalla, dijo Yunxi. Hermana Anan, estás aquí después de todo. En ese momento, una voz familiar sonó en la puerta de la tienda. Ziyu, ve a llamar a la princesa Chaoyan. Vamos a ver qué están haciendo Xiao Boyan y Fan Qingyu. Ordenó Qingluan. Li se sentía triste, pero no dijo nada. La anciana había tomado muchas medicinas a lo largo de los años, pero todos en la familia sabían cuánto dinero había gastado. La mayor parte lo había recolectado la familia en las montañas. ¿Cuánto podría costar? Liu Yifei se molestó por los asuntos de Tian Daolin. Tian Daolin también abandonó la universidad y continuó su viaje. Así, ambos decidieron separarse.
No fue hasta muchos años después, cuando Lu Desuan tenía 30 y tantos años y se casó con su esposa de su vida anterior y tuvo hijos, que se dio cuenta de lo desesperado que era pedirle a Don Juan que abortara. Tan pronto como terminó de hablar, la espada Qingfen se sacudió, la luz de la espada surgió y Li Zuo corrió hacia Chen Weimin directamente. No se atrevían a tocar a Zhu Ziqing. Contaba con la aprobación de los líderes de las familias Tao y Lin. En otras palabras, la relación entre Zhu Ziqing y Lin Maoer contaba con la aprobación de ambas familias. Tu Liu Bon ciertamente no quiere ver tal resultado, así que debe encontrar a alguien que pueda calmar la situación y obligar a Lin Shouye a luchar contra él. De esta manera, tiene la confianza para pisotear a Lin Shouye y hacerlo quedar mal. China es un contraejemplo. A pesar de poseer una de las mayores recaudaciones de taquilla del mundo, se ha convertido en una semicolonia de Hollywood. Cada año, Estados Unidos acapara más de la mitad de la taquilla con apenas una docena de películas. La mitad restante se reparte entre miles de películas de producción nacional. Capítulo 152. Cultivo. Una razón es que no hay tiempo suficiente, y la otra es que es innecesario. ¿Crees que ya has hecho todo el trabajo y quieres atribuirte todo el mérito? Entonces, ¿qué hacen tus compañeros y el director? Los jóvenes deben saber cuándo avanzar y cuándo retroceder, porque tan malo es demasiado como muy poco. Entonces, lo que sacó hoy fue algo que ni siquiera podría llamarse un producto semi-acabado. Si en el futuro dijera algo así durante una reunión en una empresa, probablemente su jefe le daría una bofetada en la cara. Ahora en este momento los demonios japoneses restantes y de los oficiales del ejército títere que continuaron cooperando honestamente con el regimiento independiente sería mucho más fácil. La familia del marqués Dingbei y los bastardos del Ministerio de Ingresos fueron aún más inescrupulosos al retener alimentos. Nacional fueron derrotadas por completo por nuestro ejército, y la ciudad de Changsha también fue capturada por nuestro ejército. Según el plan original del general, hicimos una finta hacia el este y atacamos por el oeste, evitando Changde y atacando primero la zona de Changsha. Tras la captura de Changsha, dimos la vuelta y atacamos Changde, lo que, de hecho, resultó en el doble de resultados con la mitad de esfuerzo. Como espía de élite, lo que más disfruta Wang Mazi son los enemigos que siempre están a su lado, paralizados por su identidad y habilidades de actuación, hasta el día en que su identidad queda expuesta y las expresiones de incredulidad y desesperación que aparecen en sus rostros. Un miembro del equipo salió y dijo, esto es bastante realista. Realmente puede alcanzar el objetivo a una velocidad muy alta. El enviado de patrulla Wuzan estaba practicando, mientras que Zhou Xuanying, el más experimentado y capaz entre los 5 grandes maestros, llegó al salón de enviados de patrulla. Una vez que este tipo entra en pérdida, no caerá inmediatamente porque puede planear y aterrizar de manera segura. Si hubiera discípulos de la secta Vajra que estuvieran de acuerdo con la idea de Wang Ye y practicaran el sutra del corazón de la secta Vajra mientras trabajaban duro de acuerdo con las enseñanzas de Wang Ye, entonces fácilmente surgirían problemas. Que el guardaespaldas al lado de Zonfen finalmente vio claramente las 3 palabras en la portada. Angelian realmente creyó en las palabras de Eshi. Al día siguiente de su regreso, mantuvo una comunicación intensa con él. También comprendió que existían muchos métodos divinos similares, al igual que el omnipotente Wang Zi. Todos los miembros de la Liga Antijaponesa fueron arrestados, lo que significa que el traidor fue encarcelado con ellos. Llevar a Shenan a la mesa, Zizi vio algunas piezas en la mesa, así que las recogió y comenzó a jugar con ellas, ignorando por completo a Shenan. Sin embargo, justo cuando Fanzu controló al protagonista para que pisara la hierba, un color rojo apareció frente a sus ojos, y luego todo se volvió negro. La otra opción es formar tu propio club y ascender desde el campeonato de la ciudad. Bon Wei observó sus movimientos, frunció levemente el ceño y movió levemente las yemas de los dedos, al menos logró detener el impulso en su corazón. Nan Gongli pensó, solo tienes 18 años, ¿cuántos años tendrá tu aprendiz? Aunque tus habilidades médicas sean excelentes, es imposible curar mi herida. Mi alma está dañada y no tiene cura. Estaba realmente confundido porque esto no encajaba con su plan. Cuando habló con Aoi Makoto anoche, no mencionó haber dejado morir a Sane Lin en Shinoyuan. Zhuo Shuisen miró a su alrededor. Lao Wan ya estaba desplomado sobre la computadora, y el resto de la gente yacía desordenadamente. Que ha guardado silencio durante mucho tiempo, probablemente esté planeando tomar medidas en una conferencia tan importante. Comparado con otros estudiantes que no estaban tranquilos, Zhou Xingyu era mucho más tranquilo y se comportó con cortesía y generosidad. Hizo una reverencia y saludó a Wu Yunce, quien también le devolvió la reverencia rápidamente. Dio un paso adelante y tomó la bolsa de la mano de Wu Yunce. En respuesta a las palabras de Zhou Yunchen, simplemente saqué la lengua, hice una mueca e intenté salirme con la mía con una sonrisa. Podría ser que Shufen tomara esta medicina para nutrirse. Pero si solo era para alimentarse, ¿por qué le mintió diciendo que sabía a agua fría? Es demasiado tarde y no es seguro conducir. ¿Qué tal si me acoges una noche? Wu Zinwo se aferró a ella con picardía. Capítulo 153. Sucesión. El poder de este tornado de arena es demasiado fuerte. La barrera defensiva no podrá resistir mucho tiempo. El rostro redondo y lindo de Aileen estaba pálido, y sus brillantes ojos miraban de vez en cuando el edificio detrás de ella con profunda preocupación. Finalmente, Yang Peiki despertó. Al principio se sobresaltó, pero luego movió el cuello y dejó escapar un gemido doloroso. Chun Yu-chan estaba dando golpecitos a su bolso fuera de la puerta de la mansión cuando vio a un hombre salir corriendo detrás de él. Al observar más de cerca, era Wang Rong. Pero su majestad, ¿tiene pruebas suficientes para demostrar que Madame Mo fue quien envenenó al tercer príncipe?
Preguntó King Swan. Al oír esto, a Junio Mochen le dio un vuelco el corazón. Una sensación de miedo e impotencia lo invadió al instante. Si ella no hubiera vuelto a casa, ¿a dónde habría ido? Cerró los ojos y quiso darse varias bofetadas. Si la perdía, sin duda pasaría el resto de su vida sumido en la culpa y el arrepentimiento. Sentí un ardor en la cara y los ojos me dolían insoportablemente. Sentí que se me salían las lágrimas, así que miré rápidamente al cielo. Con el poder oscuro puro en la sangre de la flor del rostro demonio de 7 emociones, Rosen obtuvo una comprensión más profunda del poder espiritual oscuro, especialmente en el arte espiritual de la maldición de la debilidad, que alcanzó directamente el nivel celestial. Sí, el dragón creó este planeta aquí para protegerlo. Dijeron los 10 soldados del dragón de llama. Un instante, sintió que el aire en la enorme habitación era opresivo. Pensó que ella lloraría y armaría un alboroto con él, pero no esperaba que lo tratara como si fuera aire. El arte del alma Yin Yang tiene el poder de revivir el alma. Aunque la familia Tsuchimikado también practica el arte del alma Yin Yang, no lo utilizan para violar la ley de la vida. Siguen defendiendo la muerte natural. En ese momento, el poder de las reglas del cielo y la tierra que emanaban de los 9 pilares de piedra se hizo cada vez más fuerte. Todos se sintieron envueltos por ellas. El poder de las reglas aún no estaba a su alcance, pero comprender su ritmo con antelación les sería útil para dominar el poder de las reglas en el futuro. Así que, durante los días siguientes, Anao buscó un elixir centenario. Sin embargo, como dice el dicho, el trabajo duro tiene recompensa. En tan solo 2 días descubrió que había un ginseng de 500 años en una farmacia llamada Baikaotan, en los suburbios del sur de Jiangzhou. Cuando estés listo, llámame. Dijo Yutian, y luego desapareció. Millie se quedó mirando fijamente el lugar donde Yutian acababa de estar, atónita por un largo instante. Este medicamento está destinado a compensar las deficiencias de las hierbas comunes de la tierra porque tiene un toque de energía espiritual y, lo que es más importante, se puede producir en masa. Al mismo tiempo, su rostro quedó completamente deformado, como si lo hubiera atropellado un tanque pesado. Se oía el sonido de huesos rompiéndose, y su ropa se hizo jirones, convirtiéndolo en un hombre ensangrentado. Con Chuanmin, Junguksu y otros, Ugusi finalmente apareció detrás de Suire. Mesas, sillas, biombos, cortinas, todo el mobiliario es de estilo retro, y en lo alto está sentado un apuesto joven de rasgos delicados. Yutian se quedó atónito al ver esta escena. ¿Qué demonios era esa energía dorada? ¿Cómo se le había metido en la cabeza? Es una simple teoría simple. No sabe si es correcta, pero eso es lo que piensa. ¿Cómo que tu Shue es la mejor? Me pertenezco a mí misma, dijo Qin Shue con orgullo y el rostro rojo. ¿No están ustedes en enorme desventaja? Li Xian no entendía muy bien por qué hicieron esto. Mo Jinon vio a Jiandan salir tras decirle esas palabras, pero no lo vio salir de la cueva. Temía que hubiera otra salida. Lo entiendo. Pero la fábrica no tiene dinero, y el gobierno no tiene dinero ahora, ni un centavo. Hagamos esto. Paguen primero a los trabajadores y luego los compensaremos con políticas como exenciones fiscales, dijo Chen Wanli. Supuso que Mu Rongzhen se había sentido atraído por ella, por lo que el rescate fue tan rápido y se movilizó al ejército. De sus 2 hermanas mayores, una siguió a su marido para proteger la frontera y no regresó durante muchos años. La otra tuvo la suerte de quedarse en la capital y se casó con un hombre de la mansión del marqués Yunwan. Recordaron lo que le habían dicho antes a Chuyan y se sintieron un poco incómodos por un momento. No sabían si habían dicho algo malo. Unos días después, finalmente llegó el festival de primavera. Zhen Lon invitó a los hermanos Zhou Men y Zhou Chen a celebrar el año nuevo en casa. La llegada de los 2 hermanos animó mucho el ambiente de año nuevo en la familia Zhen. Príncipe, ¿de qué habla? Es un honor servirle. ¿Cómo puede ser una molestia? Wenlan es realmente una persona de lengua plateada. La princesa se quedó allí parada, estúpidamente, sin saber qué hacer mientras observaba a Li Ziyu dormido. Nunca imaginó que Li Ziyu aún pudiera sentir mientras dormía, y por eso ocurrió lo que acaba de pasar. Hasta donde ella sabía, era la primera vez que alguien se atrevía a llamar calvo al jefe. Puede que los de fuera no lo supieran, pero en la comisaría sabían que eso era lo que más le importaba al jefe. Detestaba que otros usaran su calvicie como un problema. Tras hojear los documentos un rato, Yang Yizong frunció aún más el ceño. Varios oficiales que se habían acercado al enterarse de la noticia se sorprendieron al descubrir una placa dorada en su mano. Señor, ¿qué es esto? Pueden verlo ustedes mismos. Lanzando la placa a los oficiales, Yang Yizong suspiró y se giró para entrar en la torre. Capítulo 154. Director. Después del año nuevo chino, el director Wang encontró a los 3 jóvenes maestros individualmente y tuvo una emotiva conversación con ellos. Poco después, los 3 fueron enviados a la Universidad Normal de Beijing como profesores, y la persona que manejó las formalidades fue la exdirectora, la señora Yu. Se dijo que era una comisión de servicio, pero en realidad solo fue un traslado. Un mes después, la relación entre los 3 se transfirió a la Universidad Normal de Pekín. Saltar del pequeño estanque de un jardín de infancia al gran escenario de la Universidad Normal de Pekín. Solo están agradecidos a los 2 directores. Me despertó un destello de luz cegadora. Alguien me abrió los párpados y me puso una linterna delante. Poco a poco, mi mente se volvió más clara y concentrada. Antes de eso, me sentía como si estuviera vagando en un sueño oscuro. Cuando se pronunciaron las palabras joven maestro de la familia Liang, todo el público se llenó de alboroto. Era evidente que pocos de los presentes desconocían a la familia Liang.
Aunque todos eran figuras reconocidas en la ciudad de Changning, ni siquiera la familia Wang, anfitriona del banquete, podía considerarse una familia adinerada, por lo que, naturalmente, se encontraban muy por detrás. No sé si fue intencional, pero cuanto más nervioso me ponía, más se acercaba Yue. Recordando lo cerca que había estado en la caja hace un momento, lo esperaba con ansias. En ese momento, Yang Ye y los demás finalmente entendieron por qué Yan Kun, un hombre alto y fuerte, se veía así. El primero se encuentra en la cima del reino Yuanling y ya ha alcanzado la comprensión más profunda de la esencia del espíritu, como si contemplara el camino que recorrió desde la cima de la montaña, con sus giros y vueltas, y la apertura claramente visible. El segundo, en realidad, es solo un maestro de la espada que ha integrado inicialmente la llama espiritual. Se encuentra al pie de la montaña, ascendiendo a tientas, por lo que, naturalmente, no está tan familiarizado con el camino como quien está en la cima. La vieja bruja dijo esto, vi una bola de relámpago salir disparada del gran palo que sostenía en la mano y golpear el rostro del muerto. Se oyó un fuerte estallido, y se abrió un agujero junto a la cara del muerto, y el área circundante quedó cubierta de tierra negra y quemada. Unos 20 minutos después, los dos abandonaron el bar y yo todavía estaba sentado en el sofá junto a ellos, con la mente un poco confundida, pensando en lo que Xia ya acababa de decir. No pude evitar fruncir el ceño. Le he dicho a mi suegra una y otra vez que esta casa es mía y le he pedido que no entre casualmente. Pero siempre entra como si no hubiera nadie, como si aún viviera aquí. Me hace sentir realmente incómoda. Aunque Ding Yi utilizó toda su fuerza en esta patada, Iván estaba solo a medio paso de Ning Jin y no resultó herido en absoluto. Estas dos hermanas son tan hermosas y radiantes que los demás ni siquiera pueden levantar la cabeza. Que conocía tenían linajes especiales o herencia familiar. De hecho, era difícil para la gente común acceder a la cultivación. Los demás vendedores solo podían mirarlo con cara de sorpresa porque no estaban tan cerca como él y no podían retirarse aunque quisieran agarrar la mercancía. Con Bai Jinglin, Mu Jingjin y Mu Kiki también intentaron ir al segundo piso uno tras otro. Si no supiera que Zhao Mingen es una persona traicionera, sus palabras sonarían como un consejo honesto y duro para los oídos y como si siempre estuviera pensando en los demás. No importa, hay más de 20 hogares, 20.000 yuanes cada uno, lo que equivale a solo 500.000 yuanes. Piénsalo como un gasto para evitar un desastre. Creo que su hermano mayor no se opondrá. Tras decir esto, su cresta se abrió y se cerró, y sus ojos miraron a Onghua con seriedad. Gerente, no crea que no lo sabe. Ya ha regalado entradas muchas veces. No podemos dejarlo pasar. Se lo he dicho tantas veces que esta vez tiene que estar presente, ¿entiende? Dios mío, tiene más de 100 años y sigue dando saltos. Si no es un espíritu, ¿qué es? Tras decir esto, el hombre quiso escapar apresuradamente. Solo él sabía cuánto deseaba maldecir en su corazón, pero lo soportó por su imagen de sabio y valiente. An Yuan dio un paso adelante en silencio, levantó la mano para apartar el cabello suelto de la frente de An Ran, sus ojos oscuros y profundos. Capítulo 155 Reunión. Debido a la dirección del profesor Zhang, había llamado Potter en los registros taoístas. Tanto es así que, miles de años después, mucha gente creía que el apellido del fundador taoísta era Potter y su nombre de pila, T. Además, siempre se hacía llamar Maestro Wu ante los forasteros. Si los perseguidores eran lo suficientemente tenaces y el comandante no se había rendido, sin duda iniciarían una búsqueda intensiva. ¿Quién sabe cuántos hombres podría enviar el Palacio de la Niebla? Por lo tanto, esta distancia de 640 kilómetros en línea recta ya no se consideraba segura. En ese momento, definitivamente estaba parado en el suelo, no flotando en el aire en absoluto, dijo inmediatamente Din Rufen en voz alta. Cuando la cantidad de energía celestial y terrestre que el cuerpo puede absorber aumenta y supera cierto límite, esta experimenta un proceso de transformación cuantitativa en cualitativa, volviéndose más condensada y pura. La ocurrencia de este cambio cualitativo significa que un guerrero humano de nivel Yuan ha sido promovido oficialmente del primer nivel al segundo nivel del nivel Yuan humano. Después de un rato, la computadora se inició y estuvo básicamente utilizable, salvo algunos ruidos anormales. ¿Cómo pudo Yuan Junio hacerle caso? La flota regresó a la isla Xianzhan. Esta estancia duró más de medio mes. Pensé que si seguíamos así, podríamos simplemente disparar a todos los calamares del mar y sobrevivir a la crisis. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que, mientras disparaban flechas, el agua azul oscuro del mar flotaba lentamente hacia el otro lado del barco como si fuera arrastrada por el viento. ¿Quién iba a saber que Kichu evitaría deliberadamente la mirada de Xu Jinyu, lo que haría que sus ojos se salieran? En este momento, los grupos de almas se devoraban y luchaban entre sí, y las fluctuaciones de energía generadas atraían fácilmente a los barrenderos del vacío, por lo que Tan Xiao siempre había evitado acercarse a esos vientos iónicos. De Hengfan cuenta con un paso construido en un lugar peligroso cerca del mar, a unos 5.000 metros de la costa. Dentro del paso se encuentran más de 10 torres de artillería Shenmin. Cada torre está equipada con un cañón Shenmin de gran calibre con una rotación de 360 grados. Los proyectiles disparados por el cañón Shenmin se denominan proyectiles Shenmin. Sin embargo, Liu Yifei siempre se sentía inquieta. Aunque había hecho todo lo que Wang Zichen había dispuesto, no le resultó fácil dar el primer paso. Como era un día lluvioso, no había nadie en la enorme calle excepto Tian, que parecía perdido en sus pensamientos. Probablemente se trataba de otra forma de pago sexual por una deuda de dinero. Según los términos de este contrato, Tia Yu se convertiría en propiedad privada de Rito.
Haze se despidió de Lin Fen y se fue. Lin Fen se recostó en su silla de oficina y la habitación quedó en silencio. Fen, ¿por qué no me comes? Preguntó Du Qianwei con timidez, recostada en los brazos de Lin Fen. Ya no tenía secretos para Lin Fen. Salvo el último paso, había hecho todo lo que debía. Después de que Ken Yang King terminó de hablar, un zapato de cuero voló repentinamente desde la audiencia y golpeó a Ken Yang King con fuerza en la cara. Lo siento. El gigante azul, empuñando su espada cortabarcos, impulsada por los propulsores de su espalda, se transformó en una sombra ondulante y atacó al gigante plateado. El puño y la espada chocaron, y la onda expansiva invisible desorganizó un poco la formación de la flota. Aizen Sosuke despertó de su trance, rugió enojado y se dio la vuelta para capturar a Inoue Orihime y Rukia. ¿Qué? Espera. Xiao Yichen y Yang Feixue a su lado se miraron, sin entender qué quería decir Liang Ziyan con esa frase. Ahora, estos demonios malditos están de alguna manera mezclados con los trolls oscuros y deambulan densamente por el bosque. Después de escuchar esto, Gu Qiao finalizó decisivamente su viaje al otro mundo y se quedó obedientemente en la isla de la tierra para disfrutar de la brisa del mar. Con la respuesta de su Jinron, el corazón derrotado de Hirli fue como un chorro de sangre de pollo, y continuó persuadiéndolo. Para aumentar la moral de los jugadores, Tian Xiang trajo consigo armas de guerra que rara vez se ven en la vida diaria, como catapultas y ballestas, con la esperanza de que estas armas de asedio hicieran sentir a los jugadores que hay esperanza en el asedio. En el universo actual, especialmente en las esferas marciana y jupiterina, a cualquiera que se someta a una cirugía de conciencia laya se le llama ratón espacial. Si alguien se vuelve vegetal, simplemente se le desecha como cadáver. ¿Por qué alguien buscaría tratamiento? En resumen, el sistema dibuja un círculo para las fuerzas de jugadores que han elegido el bando rebelde, pero cuyo territorio se encuentra dentro de la esfera de influencia del bando imperial. Mientras quienes se encuentren en el territorio permanezcan en el círculo y no lo abandonen, no serán atacados por el bando imperial. An Ning es el amado de Xuan Yuanjie, y este siempre ha estado en guardia contra él. En el pasado, si se hubiera acercado un poco a An Ning, Xuan Yuanjie habría venido a advertirle personalmente. No le cabía duda de que, de no ser por su identidad como Changsun Wuyou, Xuan Yuanjie lo habría matado. No creo que tu padre te pidiera viajar miles de kilómetros para darles dinero para su jubilación. Basándose en su comprensión de Kou Dewan, Kou Shi estaba decidido a no creer lo que decía Wu Xinyu. Además, ya habían contactado con la unidad de entrenamiento cercana antes de la operación de represión de bandidos, y solo les tomaría un tiempo reunirse. Sin embargo, si el tiempo se prolongaba demasiado y los sacrificios eran demasiado grandes, sería una vergüenza para el mayor Umjidis Farid. Con razón Xia Zixi gritó tan fuerte. Y ni hablar de él, esta escena me hizo sudar frío y apretar los puños con fuerza, pero no grité. Después, el director pensó en lo que escuchó esa tarde, que era sobre el incidente en la familia An. Cerrando los ojos, Won Taixin mostró una mirada de disfrute, inmerso en el mundo verde de la deliciosa fantasía. Intentaba desesperadamente suprimir el aura violenta, pero el efecto no era muy bueno. Si no aumentaba su poder, no podría controlarlo en absoluto. Zhang Xuan esperaba llegar a la plaza Yunpan antes que él, así que les abrió paso. Sabía que la plaza Yunpan en sí misma no tenía color. El gánster sigue siendo el mismo gánster, el gran jefe de las praderas africanas, el tejón más inescrupuloso del mundo. Cuando vio las frutas que Beichuan sostenía sobre su cabeza, su rostro primero mostró alegría, pero luego resopló con frialdad. Justo cuando la mente de Yeji se llenó con la definición de las tres personas ya habían llegado frente a Yeji. La primera es la habilidad de atomización. Esta habilidad es muy simple. Cuando hay niebla, el cuerpo puede transformarse en ella, haciendo imposible distinguirla. Capítulo 156. La casa fue robada después de la conferencia, se desató una tormenta afuera y comenzó una acción destinada a romper viejas ideas, cultura y costumbres. Los compañeros que insistían en ir a trabajar volvían cada día con nuevas noticias. Un templo había sido destruido y al siguiente otro había sido incendiado. Por la noche, Tong Jiajia habló de su familia y estaba un poco preocupada, por lo que San Ziwei decidió regresar solo al día siguiente. Ziwei, ¿qué tal si vuelvo mañana? Desde que el director Wang fue hospitalizado, aunque Adolfo Silva estuvo de acuerdo en aquel momento, descubrió que su madre no tenía fluctuaciones mágicas. Justo cuando estaba a punto de anunciar la noticia con pesar, la madre de Peter Pan le lanzó la magia a Adolfo Silva. En cuanto se conectó la llamada, se escuchó la voz de Wang Chunsan. Como era de esperar del segundo al mando del país, fue muy decidido en sus palabras y acciones. Inesperadamente, tan pronto como abrió la puerta, vio a Lyndon vigilando afuera del pasillo lateral y la mano medio extendida de Lyndon. Son Nanan es tan orgullosa, ¿cómo pudo rebajar su postura por eso? Aunque el director la presione, no cederá. Para las demás empresas es diferente. Ya son las 9:08, pero nadie ha llegado todavía. Si se toman en serio esta negociación o no subestiman a China North Industries Group Corporation High-Tech, seguro que no llegarán tarde a la reunión de las 9, ¿verdad? Así que, por orden del maestro, mi hermano mayor no se atrevió a pedirme abiertamente que aprendiera otros katas. Solo podía seguirme en secreto y aprender de mí durante mi práctica habitual, explicó Ron. Cao Yoedan tembló y la miró medio suplicante, medio avergonzado, pero su primo no tuvo paciencia para tolerar una actitud tan ambigua. Antes de que el oso blanco llegara frente a Moning Yao, una luz plateada brilló y la figura de Bing Lin se interpuso entre el oso blanco y Moning Yao. Las palabras de Lan Yoeyan consolaron un poco a Lan Qing, pero, solo un poco.
Al ver que Zhang Bairen se alejaba, Tian se dio la vuelta y se marchó. Al ver esto, Zhang Bairen apretó los puños y atacó con todas sus fuerzas. ¿Qué quieres hacer? Su chance parecía alerta y vigilante. Yao era un tipo muy poco confiable. Cuanto más se comportaba así, más temía a su chance que hiciera algo malo. Entonces solo podemos absorber el poder espiritual de las piedras espirituales. La única piedra conocida en la Tierra que puede reemplazar a las piedras espirituales es el jade. Cuanto mejor sea la calidad, mayor será su poder espiritual. Aunque Fan Dazi no podía ver a través de su nivel de cultivo, sabía que estaba en la etapa de condensación de ki. ¿Cómo podría un experto en el establecimiento de la fundación venir a esta tierra mortal? Recogió la espada rota del suelo, golpeó el suelo con el pie y la apuntó directamente a Lin Shen. Cada palabra que dijo Shichen conmovió el corazón de Wu Shun, y se estremeció por completo, pero no detuvo su apasionada confesión. Se escuchó un rugido de dragón, y una deslumbrante luz de espada de dragón de trueno verde voló desde la punta de la espada meteoro y de repente golpeó la espalda del emperador marcial zombie. En cuanto a la base industrial actual, si queremos desarrollarla, todavía tenemos que trabajar duro en la tecnología industrial básica. Xiao Yuanzi es comunicativa y tiene una buena relación con Mo Shu. Mo Shu se siente muy relajado cuando está con ella. Con el nivel de cultivo de Jin Yanguo del primer nivel del reino marcial verdadero, los movimientos asesinos desatados por los guerreros del noveno nivel del reino supremo no podían causarle ningún daño. Ya que estas ágatas pueden convertirse en un brazalete esta vez, ¿para qué molestarse en romperlas? El gran jefe del mundo humano avanzó como una hormiga en una olla caliente y se acercó a Su Xin. ¿Y qué? ¿Te atreves a golpearme, Yan Lie, en la cara? No importa lo talentoso que seas, te mataré si tengo la oportunidad. Eres discípulo de Zhuge Changyun, ¿verdad? Yan Lie resopló con frialdad, se puso la mano izquierda en el cuello e hizo un gesto asesino. Después de terminar de hablar, Leng Yining simplemente levantó la copa de cristal de champán en su mano y lo bebió todo de un trago. Cuando Yeteng vio a Wang Yue abalanzándose hacia la emperatriz viuda y los demás, supo que algo andaba mal. Resistió el impacto de la pelea y persiguió a Wang Yue con todas sus fuerzas. Capítulo 157. El sótano, donde resonaron los disparos. Las dos personas del sótano eran mucho mayores que la docena de personas que había afuera. Ambas parecían de mediana edad y, obviamente, eran los líderes. No iba a dejarlas ir. En cuanto a los que quedaron inconscientes arriba, estas personas irrumpieron y destruyeron su casa sin escrúpulos. Hoy les dará una buena lección. Después de pensarlo un momento, sacó la pistola de su padre y caminó hacia la puerta del almacén. Salo te disparo. Las dos personas que estaban dentro se sobresaltaron. La compañera de escritorio de Wang Shueton se agarró la cabeza, con un miedo persistente. Su compañera no era muy guapa, pero se llevaba bien con Wang Shueton y sabía de su relación con Jian Kairan. En clase, Wang Shueton era considerada amiga íntima de Jian Kairan, así que este incidente la afectó inevitablemente. Hermano Mo, nuestros hermanos siempre hemos estado enojados con él. Siempre que puedas ayudarnos a vengarnos, haremos lo que sea. Dijo Wang Jian con tono lisonjero, doblando la cintura. Entonces, Chen Hao canalizó su poder espiritual hacia la herida, e inmediatamente vio que la herida se curó y formó costra a una velocidad visible a simple vista, y luego se cayó. Es mejor ser reservado que ser reservado. Si no me entregas a la persona, puedo perdonarte la vida. Feng Xin llegó y Du Yuan dijo enojado. Xiao Xuan negó levemente con la cabeza. Conocía bien la personalidad de Xiao Yan. Este no confiaría un asunto tan importante a alguien desconocido. Así que este asunto solo podía ser tratado por él personalmente. Al oír estas palabras, los 5 hombres con gafas de sol y guantes quedaron atónitos. Si no llevaran gafas de sol, probablemente sus ojos estarían aún más nerviosos. Crack. Con un fuerte trueno, un relámpago atravesó las nubes oscuras y golpeó el espacio abierto frente a Keslo y Blanc. Sí, hermano Bao, ¿cuándo debería empezar? Gu Jianlong seguía muy emocionado en ese momento. La idea de convertirse en el emperador clandestino de una provincia era una tentación fatal para jefes de Lampa como ellos. Du Yuan dijo, simplemente preparen buen vino y comida deliciosa. Después de terminar de hablar, Du Yuan le dio una pequeña recompensa al invitado de la posada Xinglong. Cuando la información relevante de Chen Hao comenzó a reflejarse en la pantalla electrónica, los miembros de nivel A presentes, e incluso los 9 soldados de nivel S, respiraron profundamente. Los dos se despertaron de repente y movilizaron conjuntamente el poder espiritual de sus cuerpos, dándolo todo, sin importarles el viento feroz y las 2 energías de espada detrás de ellos. Hermana. Mira quién es. Ziyao miró a Kikin, que se escondía detrás de Cian, y por un momento no entendió lo que Cian quería decir. El Kirin lo ignoró todo y cargó contra el anciano. Miles de energías de espada lo impactaron, pero fue como rascarse una picazón, sin causar apenas daño. Qin Jin sabía que no podía detener a Jie, así que solo podía dejarla hacer lo que quisiera. Llamó a la puerta de la mansión Muron y un anciano de unos 60 años le abrió. ¿Cómo pudo Su Qian no percibir el sarcasmo en sus palabras? ¿Hablaba de flores? Era claramente una crítica velada. Decía que solo era un juguete para la princesa Ren Rui, y que si mostraba alguna insatisfacción, estaría excediendo su estatus. ¿No te dije que este asunto debe mantenerse en secreto? Debes usar subordinados confiables. Toma este dinero primero, será usado en caso de emergencia. Cian le dio el dinero a Lam Xuan. La luz de la vela titiló. Leland tomó unas tijeras, abrió la pantalla, cortó un trozo de mecha, observó cómo la luz se estabilizaba y luego volvió a colocar la pantalla.
Se quitó las vendas capa por capa, y solo entonces Guxian vio la herida en su mano. No sabía qué la había causado. Aunque no era larga, era bastante profunda. Por falta de cuidado, la parte exterior de la herida se había enrojecido y supurado. Feng Qingye no quería que ella apareciera frente a Luo Shuyi, pero eso no significaba que Luo Shuyi no quisiera verla. Durante todo el camino de regreso, Tan Lang se rió tanto que le dolió el estómago. El gorila, en cambio, parecía estreñido. Tras escuchar la confesión de Tan Lang de que había robado 2 bancos para conseguir tanto oro, se arrepintió tanto que se le pusieron los intestinos verdes. Capítulo 158. Una lección para ti. Mu Qingye se frotó la cabeza. Parecía agraviada, lo que la hacía parecer linda y lastimera. ¿Ya cenó? Al final, Bo Kitchen no colgó el teléfono y preguntó por la situación de Ian Yankee. Tras regresar a la escuela, darse una ducha caliente y ponerse un uniforme nuevo, Ian Yankee estuvo ocupada haciendo evaluaciones con varios instructores. Solo tuvo tiempo libre después de cenar. Su Muyue parpadeó. ¿De verdad no esperaba que su Mulin, quien la había encarcelado, le encontrara un marido en privado? A la mañana siguiente, Lin Wushu se despertó con el movimiento de la cama. Sintió como si todo su cuerpo se desmoronara y abrió los ojos con dolor de cabeza. Capitán Wang, esto es asunto de la Oficina de Inteligencia Militar y también una orden del cuartel general. Si interfiere, se considerará una incitación a la rebelión. Solo puedo informar al cuartel general y pedirles que envíen tropas para sofocar la rebelión. El líder del equipo de acción parecía serio y no tomó en serio a Wang Xin y a su equipo de comandos. Al llegar al palacio, Yin Xuan observó la decoración. Era sencilla y elegante, sin muebles lujosos. Fui a ver a mi madre, por cierto. El hombre respiró sobre su espalda, y sus grandes manos se movieron deshonestamente sobre su cuerpo, arrancando la capa de gasa que la envolvía. Du Fen expresó que se sentía agraviado. Solo decía la verdad, pero lo regañaron. Fue realmente miserable. Al oír esto, Yang Yanxi estaba a punto de contarle a Yang Ye sobre su hermano mayor, Yang Yamping. Pero al levantar la vista, vio el rostro de alegría de Yang Ye. Frunció los labios, bajó la cabeza y se tragó las palabras que estaba a punto de decir. Previamente se habían apresurado en secreto al distrito 36 desde varios distritos han desaparecido sin dejar rastro, como una piedra que se hunde en el mar. No esperaba que hubiera alguien así detrás de Shen Qiansan. ¿Será que, no está muerto? Preguntó un anciano con seriedad. Aunque la antigua bestia marina Wu no estaba abajo, la bestia gigante estaba en una posición alta y tenía la ventaja del terreno, pero al final, la colisión entre los dos terminó en la derrota completa de la bestia gigante. Xun Lin gritó al ver que otro trozo de carne le era arrancado. Wang Zhen usó el poder de los fantasmas para detener la hemorragia rápidamente, pero no logró acallar su dolor. El inmenso dolor hizo que su cuerpo se contrajera violentamente en el aire. Pero justo cuando salió por la puerta, vio al famoso genio Meng Shangzi caminando hacia ella con una mirada ansiosa en su rostro. En segundo lugar, incluso si la segunda solicitud de ayuda recibe una respuesta positiva, hay factores objetivos como la distancia que deben tenerse en cuenta y que harán que el apoyo real tarde mucho tiempo en llegar a la selva tropical. Al principio, Xiao Yitian comprendió lo que hacían los padres de Qin Shue, pues todos los padres del mundo son bondadosos. Sin embargo, tras escuchar la historia de Qin Shue, Xiao Yitian descubrió que sus padres no merecían ninguna compasión. Se podría decir que la situación actual de Qin Shue fue causada enteramente por ellos. Además, el 14 de enero es el mejor momento para que Mirusu actúe. Si logra completar el plan para despertar a Xu Mitian antes de que el rey Yunlong regrese a la capital, Xin Dongao miró a Xia Xuan y luego a Park Hui, dudando si decir la verdad. Xiao Yitian no se atrevió a ser descuidado. Después de todo, el hada Qingyu era una inmortal terrestre, y sus métodos estaban fuera del alcance de un novato de Gindan como él. Incluso un águila usaría toda su fuerza para atrapar un conejo, y mucho menos el hada Qingyu, que no era un conejo. ¿Cómo podía saber que el cerebro de Ye Xion era mucho más inteligente que el de la gente común? Durante ese tiempo en la academia de la ciudad imperial, no tenía otra cosa que hacer que memorizar estas cosas. Buen chico, ¿puedes llevarnos a tu casa? La repentina buena noticia me impacientó aún más. No esperaba que aún hubiera gente en el mar helado que no estuviera dominada por el misterio. Está bien, me equivoqué. ¿Está bien? Aún quedan 25 minutos. Apurémonos para terminar el último paso y estará listo. Vamos al cañón abrasador. Zhang Ming no tuvo más remedio que inclinarse y disculparse. Bebé. No podía creer lo que veía. ¿Cómo pudo escapar y regresar sola? Su vientre ya estaba ligeramente arqueado, y él lo habría notado si se hubiera preocupado un poco por ella, pero la comprensión nunca la detuvo. Sí, no podemos dejar una dirección sin vigilancia, pero ¿qué haremos si no tenemos suficiente personal? No hay nadie que ayude a protegerla. Tipibao también estaba confundido. Todos saben que el nombre científico del equipo gris es tosco, el nombre científico del equipo blanco es ordinario, el nombre científico del equipo verde es excelente y el nombre científico del equipo azul es sofisticado, pero no conocen el nombre científico del equipo púrpura, ¿verdad? Zhang Ming preguntó a algunas personas con una sonrisa. La almohada estaba tirada en el suelo, el agua de la taza que estaba sobre la mesa no se había vertido quién sabe cuánto tiempo, había una capa de polvo en el televisor y los taburetes y la mesa de café parecían como si no se hubieran limpiado en mucho tiempo. Además, después de conocer a Glaucous, pude entender por qué, además de su habilidad para controlar el agua, su voz también podía crear ilusiones. Aunque ha despertado el potencial de la estrella demoníaca, estima que pasará algún tiempo antes de que pueda avanzar al reino del emperador.
Luguan miró a Liu Song con aire triunfal, queriendo ver si tenía algo más que decir. Si lograba bajar a Liu Song del asiento principal, sería el siguiente en incorporarse. Xu Shao asintió y dijo. En cuanto terminó de hablar, él también flotó hacia la arena. Justo cuando buscaba a un enemigo, vio de repente a un anciano blandiendo un par de látigos, muy feroz. Gritó e hirió a varios jóvenes que empuñaban espadas largas. Gritó. Mayor, ¡cuidado! Corrió hacia ellos y les dio una bofetada. Si un maestro sintoísta ataca imprudentemente, las consecuencias serán terribles. Por lo tanto, existe una regla entre todos los maestros sintoístas del continente Tianzhou. A menos que sea necesario, no deben atacar a la gente común, salvo que se trate de una guerra nacional. Guo Yuer no sabía qué decir. También sintió que lo que dijo Xu Shao tenía sentido. En ese momento, Yang Dong aprovechó la oportunidad y golpeó repentinamente a Xu Shao en el cuello con la palma. Sin embargo, este ataque furtivo falló. Capítulo 159. Una palabra difícil limpiada rápidamente y los cuerpos en el sótano y los heridos en el patio fueron llevados a la estación de policía por equipos de patrulla y trabajadores de la calle. San Ziwei simplemente arregló la puerta al final del pasillo y tomó prestada una cerradura de la casa del maestro Yue, que estaba al lado, para cerrar la puerta temporalmente. Luego empujó su bicicleta hasta la comisaría y grabó el incidente. Por supuesto, lo que dijo definitivamente no era la historia real, sino su edición de la historia, incluyendo a las 2 personas muertas en el sótano. Maestro, los camarones aquí son muy gordos y las almejas son realmente grandes, mejores que las que se venden en el mercado. Jin Yongning sostuvo con entusiasmo un camarón del tamaño de la palma de la mano en una mano y retorció una almeja extra grande en la otra, sonriendo como un niño. Los maestros del veneno en el sur de Xinjiang tenía una expresión siniestra y cruel en su rostro después de escuchar lo que dijo Xiu. El viejo perro miró la losa de piedra en el suelo que fue dañada por el poder espiritual liberado accidentalmente por Fu Shubo, quien de repente se confundió debido a la información en las palabras y se paró a su lado con la cabeza inclinada, sin decir más. Lin Guan se enfureció al ver que Zhang Shen había destruido al rey de las almas resentidas, cuya fusión le había costado tanto esfuerzo. Al fin y al cabo, eran piezas clave para su futura venganza, y ahora una de ellas había sido consumida. Naturalmente, no podía tolerarlo. En el segundo piso, Lin Feiyu y Wang Yuduo permanecieron sentados en silencio. Retomaron sus posturas habituales. Lin Feiyu permaneció inmóvil y silencioso, como una escultura de hielo petrificada, con un temperamento frío que parecía mantener a la gente a distancia. Siguiendo sus acciones, las otras conciencias selladas también expresaron sus opiniones y cada una dio una corriente de esencia mental. Poco a poco, todos fueron llegando. El rey demonio Toro llegó al complejo militar desde su tribu, y Hershey también se apresuró a llegar desde el templo Arat, e incluso Tuoba Wan llegó directamente al complejo militar tras hablar con su padre. Ahora solo faltaba An Yang. ¿Significa esto que estás de acuerdo? Como era de esperar, el niño que lloraba recibió la leche. Jin Wangyang temía que Yan Xiao se arrepintiera, así que fue a mover las cosas como un rayo. Se acaban de reconciliar y no soportan estar juntos todo el tiempo. ¿Quién aguanta un mes sin verse? Este lugar se ha convertido en una trituradora de zombies. En solo 10 minutos, más de 300 zombies han muerto. Oh, a juzgar por su actitud despreocupada, ¿se estaba burlando de sí mismo? ¿Añadiendo un toque de diversión? Jaja, finalmente les dimos una lección a estos bastardos arrogantes de los 2 países. Long Quan rió a carcajadas cuando vio que las fuerzas de la coalición de los 2 países se retiraban nuevamente por miedo a Long Kun. Señorita Fan, usted es la invitada de su majestad, no le haré daño. Antes de que Fan Shuyi pudiera reaccionar, reforzó el sello de loto rojo que la rodeaba una y otra vez. Que cada uno se ocupe de sus propios asuntos. No les pedí nada a los demás cuando estaba de vacaciones. ¿De qué hay que quejarse? Guyi era el que no entendía. No hables de otras cosas, Fan Qingyun, responde mi pregunta. Fan Shuyi miró a Fan Qingyun con un ojo, solemne y frío. Viejo, ¿cómo está su Jin? Ambos hablaron al mismo tiempo, y Gong Zimo y Zong Lichen se miraron. Al ver a Gen Lin atacar de nuevo, Yu Feng y los demás sintieron miedo y retrocedieron inconscientemente. Pero ahora, Du Yuesong estaba frente a ellos, y todos respiraron aliviados. Sin embargo, varios, incluyendo a Aishin, apretaron los puños y los dientes, como si recordaran la humillante paliza y el regaño en sus corazones. Len Gao giró la cabeza para mirar. De hecho, él también quería conseguir el cuchillo, pero las pruebas de Jiana y Minyu tuvieron éxito. Aunque Zhang Fan consiguió el tesoro, todos sabían que Zhang Fan tuvo que soportarlo mucho, y no sabía si podría resistir el ataque del rayo. Lin Moan parecía saber lo que pensaba y le sonrió con frialdad. Esa sonrisa hizo estremecer al hombre calvo. El pensamiento que acababa de surgir en su mente se reprimió y un sudor le cubrió la cabeza. Capítulo 160. El señor San se retira. La gente está muy ocupada ahora y no tiene tiempo que perder con un anciano como él. ¿No sería mejor aprovechar este tiempo para robar a algunos comerciantes? Por lo tanto, la estrategia de San Ziwei es evitar el borde afilado. Llevé a mis 2 hijos y monté en bicicleta hasta la calle Xingfu de Chongwenmen. Tan pronto como llegó a la casa de su madrina, vio que la puerta estaba cerrada y había varias personas reunidas afuera, pegando periódicos en la pared exterior de la casa de su madrina. También había algunas personas con altavoces apuntando hacia la casa. Intercambiarán a sus familiares y amigos. ¿Qué opinan de esta cooperación? El doctor Fantasma expresó su verdadero pensamiento. En definitiva, aún quería recuperar a Lin Xiao, pero ¿de qué le servía Lin Xiao?
¿Acaso solo abría la misteriosa puerta del antiguo edificio de la montaña del ataúd? Tras entrar, el jefe de la aldea se enfureció y tomó una escoba para ahuyentarlos. Lin Xiao hizo todo lo posible para complacer al anciano jefe, y solo entonces dejó la escoba. The Dawson de 6 estrellas son relativamente escasos. Incluso en el campo de pruebas sangriento, es imposible que cientos de ellos aparezcan juntos. No es que no haya muchos maestros de Dawson de 6 estrellas, sino que estos maestros están en desventaja cuando llegan al campo de pruebas sangriento. Además, no hacía mucho, una mano poderosa lo había salvado. Presumiblemente, había sido Luis XVI. Incluso ahora, a pesar de la ira de los cielos, no lo habían atacado de nuevo. El viento y los truenos rugían a su alrededor, pero ni un solo rayo lo alcanzó. ¿De verdad? Todos se sorprendieron al oír esto. No esperaban que lo que Xue Bin usó para derrotar al enemigo fuera tan simple. Gao Shi se quedó atónito al escuchar las palabras de Xiamu. No entendía por qué Xiamu hacía eso, pero como persona racional, no se negó. Si rechazaba la petición de Xiamu en tal situación, sería una falta de respeto hacia sí mismo, hermana Mu. Eres demasiado ingenuo. Esta persona está mucho más allá de nuestra capacidad para tratar con ella. Me temo que aún no ha usado su verdadero Kung Fu. Wang Lie negó con la cabeza y dijo con voz ronca. Sin embargo, Yang Yi obviamente no desea simplemente alcanzar el nivel de un dragón. Quiere superar a los dioses superiores y a los dioses supremos y alcanzar directamente el nivel de competir con el Señor Dios. Después de todo, como hijo del cielo, la mayor misión de Yang Yi es destruir el viejo orden, y el mayor enemigo y obstáculo son los 4 señores dioses. En el centro del salón, un mensajero medio arrodillado temblaba por todos lados, arrodillado en el salón, esperando palabras que podrían costarle la vida en cualquier momento. Incluso un maestro Douzun que intentara robar el árbol sagrado del dragón de fuego no obtendría más que un montón de huesos marchitos. El poder de combate actual de Roy era considerable, pero si incluso un maestro Douzun solo podía fallar, ¿qué importancia tenía? El olor a humo se extendió por el coche, dispersando parte del aroma que atraía a Arthur. Su expresión finalmente se relajó. Siendo honesto, Wang Xin también vio los ejemplos de este rey dios, y eran un completo disparate. Este pésimo rey dios solo intentaba llamar la atención. Con un movimiento brusco, la corriente eléctrica se escapó y explotó repentinamente en el aire, liberando innumerables corrientes eléctricas. Las feroces corrientes serpentearon y se retorcieron en el aire, danzando sus cuerpos desenfrenadamente, y luego se estrellaron contra el césped. Este mundo es diferente del anterior. La gente de este mundo sabe mucho menos sobre la diafonía que la gente del mundo original de Sushan. Catherine estaba tan frustrada que no paraba de saltar en el acto. Maldito lance. Aún me debes una colaboración. Al principio pensó que tenía la oportunidad de interpretar a Iron Man, pero Rachel McAdams se la arrebató, lo que realmente deprimió a Catherine. Aunque su idea era buena, los demás no se lo permitieron. Antes de que pudiera entrar en combate con el objetivo, los otros 3 lo rodearon. En el mundo occidental actual, la corrupción es mucho más rampante que en China. No hay país sin oscuridad, ni funcionario sin corrupción. Chen Min sentía curiosidad por saber cómo percibían los occidentales este conjunto de leyes. Capítulo 161. Estableciendo una palabra, maldita sea, no te vayas, hablemos, dijo Ye Shaoxuan tras él. Quizás el aura de ese ginseng milenario era realmente importante para él. Ye Shaoxuan observó la figura de Qianlun que se alejaba y sintió que este joven de negro estaba destinado a aparecer en su destino. No había ninguna razón. Su temperamento le resultaba familiar, como si lo hubiera visto en su vida anterior, pero también sentía que estaba destinado a estar presente en esta vida y que lo volvería a ver en la próxima. Justo cuando todos pensaban que el elixir había fallado y suspiraban con pesar, apareció una extraña fragancia medicinal y el caldero de medicina comenzó a luchar, como si una bestia mágica se escondiera dentro. Cuando las palabras de la gente sean tan aterradoras, incluso si es inocente, ¿quién le creerá? Dijo con mucha crueldad, inconscientemente miró hacia la puerta. Pensó que vería la expresión de disculpa de Gu Xian, pero por el contrario, Gu Xian tenía una sonrisa en el rostro. En ese momento, con la excepción de Jilao, quien no había caído en la ilusión, el resto del equipo de expedición estaba completamente a oscuras. Justo cuando todos temían moverse, apareció de repente un amplio pasillo. Al final había una abertura brillante. Se oía el sonido del viento y el vapor, como si fuera una cueva con una cortina de agua. ¿No me expresé bien ayer o viniste a la reunión sin escuchar? Qian Qiyue abrió la boca con furia. No sabía por qué estaba tan irritable hoy, simplemente se sentía incómoda y quería perder los estribos. Aunque sabía que no era bueno desahogarse, no podía controlarlo. Shen Xingyi nunca imaginó que los ciudadanos de la ciudad de Wuji fueran tan duros. Aprovechando el caos, Shen Xingyi finalmente se deshizo de sus perseguidores. No había habido noticias sobre Bin Kirui durante más de un mes, y los rumores ya abundaban en el grupo federal de comunicaciones, causando malestar entre el público. Zhao Shen cortó hábilmente la cabeza, el cuello y las patas del faisán. Luego, lo cortó en 12 trozos, los escaldó en agua hirviendo y les quitó la sangre. Después, reemplazó el agua con huevas de paloma. Mientras esperaba a que el agua hirviera, preparó la langosta de aguas profundas. En el campo, tras el ataque del tigre dientes de sable, las expresiones de todos los espectadores cambiaron. Aunque no era la primera vez que veían semejante poder, no pudieron evitar quedar boquiabiertos de asombro. Innumerables personas se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, viendo cómo la figura de Chen No se convertía en un punto de luz y desaparecía en el cielo.
Tonrui dijo, todos, pónganse de pie y hablen. Aún quedan muchas cosas por explicar más tarde. Realmente no les queda mucho tiempo. Tienen que asistir al tribunal matutino a las 4 en punto. Aunque la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda, son fundamentalmente diferentes. Si se pretende crear una huella de luz, solo se puede inspirar en las ideas de la huella de sombra, pero no se puede copiar completamente. Chu Yun se sentía muy desesperado. No importaba cómo lo sedujera ni qué postura adoptara, Zhao Qi permanecía impasible. Con el repentino fin de la era del entrenamiento Qi, el cielo estrellado ha quedado desprovisto de vida. Un aire de muerte y silencio llena el mar de estrellas, y las grietas en el vacío están por todas partes. Para quienes no han alcanzado el reino roto en su cultivo, el cielo estrellado puede considerarse un Jedi. Incluso el Supremo Roto es muy reservado con respecto al cielo estrellado y no se atreve a adentrarse en él fácilmente. Tudao había estado atento a los movimientos del primer ministro Tortuga Yao Qin. Al ver que querían huir, soltó una carcajada feroz, y el sonido se convirtió en un fantasmal sonido ondulante y conmovedor, que rodó hacia el primer ministro Tortuga Yao Qin. Ambos se marearon al instante y sus movimientos se ralentizaron. Para cuando recuperaron el aliento, habían perdido la oportunidad de atravesar el espacio y escapar. Como el pterosaurio y el Ulu pueden hablar el lenguaje humano, les resulta imposible transformarse en humanos. ¿Es esto para enseñarme los principios de la vida? Miré a Lonto, que seguía en silencio, simplemente se quedó allí mirándonos beber el agua. Guodalu originalmente quería buscar aquí por la noche para ver si ese hombre picado de viruela aparecía aquí. Después de asentir con fuerza, me dijo que no me fuera y que volviera si tenía algo más que decir. Se llevó el video de vigilancia y dejó mi número de celular. Ya sea en el mundo de la cultivación inmortal o en el mundo mortal, Kunao ha comenzado a adquirir suministros industriales y productos terminados a gran escala. La cantidad requerida puede describirse como astronómica. Por ejemplo, incluso los teléfonos se cuentan por millones. Porque aún no ha aprendido en China cómo se vende el grafeno y cuánto cuesta el gramo en grandes cantidades. Esta escena le recordó a Wei Shimen a los camareros de hotel de generaciones posteriores cuando celebraban reuniones en hoteles, excepto que los camareros vestían ropa de mucama. Las otras chicas del barco escucharon el discurso de Akagi, supieron que estaba hablando con los ancianos, por lo que todas se pusieron de pie y saludaron a Akagi juntas. Ve primero a tu oficina, dijo Shimen. Estaba tan absorto en otra cosa que no se dio cuenta de que había pronunciado la palabra oficina, un término de épocas posteriores. Por suerte, aunque era la primera vez que el maestro mal oía, el significado seguía siendo claro. Bostecé y terminé la historia de fantasmas. Cuando cerré el teléfono y me dispuse a echarme una siesta en la mesa, oí una luz afuera de la puerta. ¡Qué gran habilidad! Quizás deberíamos buscar una oportunidad para competir entre nosotros, dijo Fu Jun'er con cierta emoción. No fue tan insensato como para partir hacia Luoyang con tanta fanfaronería. Al fin y al cabo, muchos codiciaban su cabeza. Como resultado, después de la comida, Fan Siren solo tuvo una sensación, es decir, no pudo saborear nada después de comer. A medida que el color dominante armado se liberó silenciosamente, la espada occidental que sacó de la vaina se envolvió en dominación, y un halo fluido como ondas de agua destelló a través del cuerpo de la espada. Todos miraron a Lin Zifan con asombro, preguntándose por qué había ofrecido un precio tan alto. Aunque se tratara de una antigüedad con exquisitas tallas, no valía ni 8 millones de dólares. Cuando sonó el sonido del sistema informático, anunciando el final de esta competencia en solitario, el ganador ffue, sin duda, Mush Yaoyan. En la cubierta, Lily se sentó en el borde, dejó caer las piernas en el aire y miró a Smoker que los había estado siguiendo. Al otro lado del patio está la casa, un total de 4 casas de tejas una al lado de la otra, con las puertas a los lados izquierdo y derecho de la habitación. En ese momento, lo que Yagami Light estaba pensando en su corazón era, este primo, realmente no es tan malo. Por muy buenas que fueran las cualidades mentales de Wei Xian, ya no podía soportarlo más. Se dio la vuelta furioso, abrió la puerta y se alejó con una profunda sensación de pérdida. Justo cuando estaba a punto de protegerse, un destello de fuego apareció a su lado, y un dragón verde oscuro cargó contra la formación de espadas. Las espadas de la formación giraron salvajemente, irradiando energía de espada en todas direcciones. El dragón fue cortado en una ráfaga de viento verde que pasó junto a él. Capítulo 162. El viejo sol se sumerge en la pila de documentos. Por supuesto, sé que es un poco inapropiado mencionar esto ahora, pero está bien que lo discutamos en casa. Bien, analizaré más detenidamente tu colección de mitos. Pero antes, ¿podrías explicarme tu interpretación de la historia de la raza humana? Cuando escuchó que su padrino estaba interesado en su artículo y habló sobre planes de colaboración futuros. Padrino, esto es lo que pienso. Quiero escribir un libro. Los tres fuimos a la comisaría de al lado. Ya estaba cerrada. Quizás por culpa de Luo Shen, había mucha gente de guardia allí hoy, incluyendo a Wang Feng. Esas personas del país dorado también tienen sus propias formas de irse, por lo que no necesita preocuparse por ellos en absoluto. Las flechas impactaron en los escudos y las balsas con un ruido sordo, algunas cayeron al agua, mientras que muchas atravesaron la formación de escudos y alcanzaron a los soldados Min en las balsas. ¿Se trata de algo similar a la profecía maya, que presagia algo? ¿O no es una profecía en absoluto, sino algo que ocurrió en Egipto y que condujo al registro de estos nombres? Tuoba Shen se sentó en el coche y sacó una carta de Fengran de su baúl. La había encontrado entre su ropa mientras se bañaba en la residencia del príncipe de Xianyuan. No había nada escrito en el sobre, pero se podía suponer que era de Fengran.
Sin embargo, la misión para encontrar el Imperio Yanguang no ha avanzado, y las islas estelares de la octava zona estelar han sido gravemente destruidas. Deben lanzar innumerables ondas al vasto vacío de la octava zona estelar para formar lentamente una enorme red. Kingia respondió a la ligera, como si la imitadora no fuera ella, sino otra persona. Si no se venga, no solo perderá prestigio, sino que también traerá problemas a la dinastía Dajin. Las primeras tropas Min en cruzar el río consistían en un batallón de más de 4.000 hombres, la mayoría soldados con espada y escudo, y algunos arqueros. Los primeros, con escudos, se situaban en la proa para protegerse, mientras que los segundos tensaban sus arcos y flechas, listos para disparar. No importaba si era A o B, ese par de uvas era una vergüenza que jamás podría borrar. Ahora que se lo decían en persona, ¿cómo podía mantener la compostura? El hombre fue golpeado hasta quedar inválido sin previo aviso. Nunca había oído hablar de algo tan grave hasta ahora. O Zhang Yang no se atrevió a causar problemas y quiso mantener el asunto en paz, o el asesino era demasiado poderoso. La pistola de dedos, este movimiento se basa completamente en el corte. Aunque su alcance de daño no es tan bueno como el de la pistola de dedos, es más difícil defenderse. Después de unos pocos golpes, lo empujaron al suelo, lo abofetearon más de 10 veces en la cara y le pisotearon la cara y la presionaron contra el suelo, dejándolo con la boca llena de barro. Fan Qingting derrotó al enemigo en la montaña Danfen, hizo un rápido progreso y se convirtió en el maestro número 1 reconocido por los forasteros y el espadachín más fuerte del reino Qingyuan. Cuando el Fénix Inmortal y la espada celestial emergieron, una aura majestuosa emanó del mapa interior incompleto. No puedo simplemente pedir dinero a otras personas, hermana, puedo ayudarte con cosas, tu familia necesita una niñera. Se acarició suavemente las cejas, intentando relajar el ceño fruncido, pero su cabeza mareada le recordaba todo el tiempo que la borrachera de la noche anterior no había sido gratuita. La comuna de Manoa está muy cerca de la ciudad de Sijiu, a solo unas 10 o 20 millas de distancia, incluso considerando las carreteras sinuosas. Los grupos de observación multinacionales en la orilla sur del río Suzhou lo presenciaron con sus propios ojos, y el pueblo chino en la orilla sur del río Suzhou difundió la noticia. Al oír esto, los ojos de todos los presentes se iluminaron, y su determinación por matar a Zhou Jiu se intensificó. No habían ganado mucho desde el principio, y no esperaban que la familia Liu les diera una recompensa. El acorazado es un todo, pero cada sistema tiene comandos separados. La última estrella es el comandante en jefe. Si desaparece, todos los comandos inferiores se desactivarán. Parece que ya no importa quién ayuda a quién en este momento. La clave es que sea útil, siempre que pueda disipar la decadencia y la apatía. Este proceso provocó que aparecieran grietas en el cuerpo y la conciencia de Wei Yunyan, y sintió que no podía soportarlo. Capítulo 163. Puerta cerrada para los visitantes. Li Su le entregó la factura de la compra al empleado que custodiaba los regalos. Tras comprobar que era correcta, el empleado le indicó que podía girar el plato giratorio. Desconocía la causa del conflicto entre maestro y discípulo, y simplemente usó el sentido común para deducirlo. Sin embargo, después de todos estos problemas, la ruptura original no se alivió, e incluso pareció tener el efecto contrario. Está bien, solo llámame viejo Gu. Solo se estaba aprovechando de él, pero Gumin siempre se sentía incómodo cuando alguien que era 10 años mayor que él lo llamaba hermano. Al escuchar lo que dijo Deng Shenton, Amber apretó los puños en silencio, pero mantuvo la cabeza gacha y no dijo nada. Canté durante 5 o 6 minutos antes de parar. Respiré hondo, saqué la aguja cadáver Jane del bolsillo y caminé hacia el cadáver. Ron Jin acababa de despertar de una siesta. Tras escuchar la historia, se sintió aturdido y perdido, y una oleada de ira le ardía en el corazón. Con esta gente, no solo se podrá reponer la mano de obra, sino que la fuerza laboral del almacén de la cuarta vida ya no será un problema. Por sugerencia de Jin Zongyan, tomó la iniciativa de pasar una noche con el tío Chen y posteriormente quedó embarazada. Pensó entonces que podría usar su condición de madre para entrar en su casa. Efectivamente, vi un fantasma jugando con otra lámpara en la habitación, y soplaba un viento frío. La sopa de pez globo estaba deliciosa. Pensando que era la última comida, todos se acabaron la olla entera. 3 clientes que se encontraban consumiendo allí se asustaron hasta el punto de desmayarse, y varios con problemas cardíacos incluso fueron llevados asustados al hospital, mientras que los guardias de seguridad que estaban allí no fueron rival para ellos. Si no hubiera dejado que Ongwan se quedara en mi casa anoche, ¿por qué los demás seguirían chismorreando y haciendo especulaciones sin fundamento? Pensar en esto le hizo apretar los dientes con odio, por lo que no pudo evitar pedir más a la bella durmiente debajo de él, y esta vez aumentó su fuerza, marcando directamente el dolor en su cuerpo, haciendo que el inconsciente Sifen dejara escapar gemidos seductores. Del salón de flores, Hua Zhen le pidió a Jianfu que fuera a la gran cocina y preparara 2 mesas de comida y las enviara, y le dio una mesa a los sirvientes que servían en el jardín Xixian. Reapareció, parecía más real esta vez. No hizo ningún otro movimiento y siguió mirando fijamente al enviado especial Nian. Li Xiufen y los demás corrieron al oír el ruido. Todos se alegraron de ver a Munian y Uli, excepto Li Xiufen, quien lloró y los abrazó. Cuando la anciana Liu escuchó a Liu Yuan decir que el huerto de Mutian tenía muchísimas frutas, la acompañó a su casa. Aunque compró muchas, las regaló a sus familiares y amigos. Sin embargo, el negocio de Mutian se debía a la atención y la ayuda de la anciana Liu. De lo contrario, no habría tanta gente haciendo pedidos. Mukin y Wang Kui vieron a Mushin tomar las cosas y salir de la casa. No reaccionaron por un momento, y Munian también salió de la habitación.
Antes de que la noticia de la muerte de Teng Yunzi se difunda ampliamente, de lo contrario enfrentará el asedio de la secta Xiantai. Lin Piao acababa de levantarse y aún tenía la mente un poco confusa, pero se trataba de un acto de memoria inercial, así que no debería haber nada malo. Se despertó y se sentó. Que estaba junto al emperador hizo una reverencia y aceptó la orden. Cuando estaba a punto de dar un paso al frente, la princesa Baoyi, cuyo rostro estaba tan negro como el fondo de una olla, habló de repente. Pero ahora no es momento de preocuparse. Incluso si mi hermana mayor es envenenada por un du, con la abuela Tian aquí, debería ser posible curarla. De hecho, la mesa alta lo había citado hoy al mediodía, pero estaba muy descontento con la actitud de la otra parte. Ni siquiera aparecieron, solo enviaron a un camarero a entregarle una nota. Si ella supiera que soy yo y que no puede encontrar a su hermana mayor, definitivamente se preocuparía por ella e incluso podría pensar que algo le ha sucedido. El niño que había perdido a sus padres nunca había comido unos pasteles tan deliciosos y los devoraba a grandes bocados. Mientras el hermano mayor finja estar ansioso y envíe gente a buscarlo todos los días, este asunto se puede ocultar perfectamente. El descuidado sacerdote taoísta y yo nos miramos en secreto y luego caminamos de puntillas hacia la habitación. La última vez que llevó a Chuan Bao, Yu Biao y los demás a la montaña del león para practicar Invincible Hot Wheels, vio que había muchas villas autoconstruidas a la venta en la montaña. Después, le pidió a Jimmy que lo ayudara a averiguarlo. Bajo la luna, se escucharon gritos repentinos, y entonces las cabezas de las 4 personas volaron y sus cuerpos cayeron impotentes en un charco de sangre. Huang Qitian respiró hondo y finalmente se sintió aliviado. Se giró para mirar a Xia Xue, pero inesperadamente, Xia Xue no respiraba en absoluto, como si la emergencia y la carrera rápida de ese momento no tuvieran nada que ver con ella. Su expresión era extremadamente tranquila. El Malibu Studios Park de Daenerys Entertainment ha iniciado la licitación de diseño. Un parque de oficinas tan grande y completo, con una superficie de 50 hectáreas, ha atraído naturalmente la competencia de numerosas empresas de diseño arquitectónico de primer nivel, entre ellas Gensler. ¿Cómo se atreve este joven? No sé por qué el santo me invitó aquí, preguntó Lin Xiaotian con vacilación. Uno de ellos se levantó de un salto al oír disparos y corrió hacia mi izquierda. Vi que el leopardo nublado a mi derecha, a unos 4 metros de mí, no huyó, sino que se abalanzó sobre mí. Pensé, no te guardo rencor, no tienes que luchar a muerte así. Esto hizo que Liu Man se sintiera un poco halagado. Saben, cuando fue seleccionado All-Star el año pasado, hubo muchas críticas en Estados Unidos, diciendo que era igual que Yao Ming porque era un jugador chino y se beneficiaba de los 1.300 millones de habitantes de China. Cabe mencionar que se trata de un rey cadáver psicópata o psicológicamente retorcido. Generalmente, los reyes cadáver solo tratan a los humanos como alimento. Algunos reyes cadáver no atacan activamente a los humanos, sino que comen animales. Esperamos ansiosamente en la orilla, 10 segundos, medio minuto, 1 minuto, 3 minutos, y finalmente después de 5 minutos, Leng Buen y Duan Xiping llegaron, pero vimos que Duan Xiping parecía estar herido. A diferencia de Wei, la inteligencia artificial humana, su voz mecánica claramente presenta rastros de artificialidad, y sus palabras y frases son muy estereotipadas. Sin embargo, cada vez que se comunican, Xior al menos puede sentir que su interlocutor es una persona normal, o, dicho de otro modo, un ser humano. Los dos bebieron una botella grande de Moutai, turnándose hasta vaciarla. Estaban borrachos y decían tonterías. Tanto los aficionados como los expertos de la industria creían que los Knicks tenían potencial de sorpresa, pero el primer partido fue una masacre unilateral. James ya no era necesario para el último cuarto, y Anthony también descansaba en la banda. Los reservas de Lead dominaron firmemente el partido, llegando a tener una ventaja de hasta 37 puntos. Capítulo 164. El conejo astuto tiene 3 madrigueras. En junio de 1968, un fuerte estruendo sobre Lop Nur sacudió al mundo y una nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo, iluminando todo el firmamento. En ese momento, todo el país estaba hirviendo y la gente aplaudía y celebraba la exitosa explosión de la primera bomba Q de China. Este es un hito importante en la historia del desarrollo de las armas tipo H de China. No solo mejora las capacidades de defensa nacional de China, sino que también demuestra la sabiduría y el coraje del pueblo chino al mundo. Detrás de esta hazaña está el duro trabajo de innumerables investigadores científicos. El hermano mayor no pudo evitar revelar una sutil alegría en sus ojos. Sonrió con reserva y dijo, gracias, hermana menor. Dicho esto, extendió la mano para tomarlo. El significado entre líneas es simplemente expresar el afecto de Tan Shimen por Situ Loer por cuidarla durante muchos años. Ienin comprendió ese sentimiento. Quizás era realmente inimaginable. La policía le cedió el paso y envió un equipo de rescate para acompañarlo. Partieron a toda prisa, sin atreverse a demorarse ni un instante. Dentro de la habitación, Iening Bai observaba fijamente al invitado inesperado. Miró a Gon Kimin sin pestañear, con un atisbo de sorpresa en el corazón. Zhang Qiying le lanzó a Guan Shuo una mirada que le decía que se las arreglara solo. Había oído hablar de Cao Xian en Yechen, y si Guan Shuo sería golpeado o no, no era asunto suyo. Y Xiaoan siempre sintió que Chu Yifeng había dicho esto en algún momento, pero no lo recordaba con claridad. O quizás intentó deliberadamente no recordarlo con tanta claridad para no ser torturada por los recuerdos a diario. Shuli no es promiscua y es razonable. Muy bien, muy bien. Pero como es un apodo, ¿por qué no llamarla Ali? Nunca te abandonaré. Zhao Tong miró a su esposa.
En ese momento, en una cámara de piedra no muy espaciosa en la secta de refinamiento del alma, un cultivador de mediana edad con un rostro digno estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un cojín, concentrándose en un deslizamiento de jade en su mano que parpadeaba con una luz tenue. Si este es realmente el caso, aún hay esperanza dadas las circunstancias actuales. Aunque el cocodrilo posee un gran talento, al fin y al cabo solo es una bestia espiritual de séptimo nivel, equivalente a un cultivador de la etapa final de Jindan. Entre la multitud, hay 2 cultivadores de la etapa final de Jindan, y también muchos de la etapa intermedia de Jindan, así que es más que suficiente para lidiar con él. Aunque parece haber un patrón a seguir, no puedo capturarlo. Simplemente tengo una sensación indescriptible. Al pensarlo detenidamente, esa sensación desaparece. La sensación de no poder subir ni bajar en mi corazón se bloquea por un rato, y parece que incluso respirar es un poco difícil. Aunque tenía confianza en mi corazón, seguía muy preocupado. Me recosté en la ventana y seguí observando la situación afuera. La zona de la fábrica. Ya había peleado con el mayor Conde aquí la última vez, así que probablemente no aparecería esta vez. Al ver esto, Jun Yifei usó su intuición para penetrar con cuidado en el interior del trípode redondo. Aunque no había encontrado nada al explorar antes con su intuición, aún así quiso intentarlo. El equipo se reunió nuevamente y Michelle y los demás lucharon para salir nuevamente, pero solo tenían 500 personas y todos sabían cuánto tiempo podrían resistir. Después de escuchar las palabras de Shichen, la gente en el terreno realmente sintió que estaban diciendo tonterías y se preguntaron por qué decían esas cosas. Aunque esta persona a veces es tranquila y silenciosa, y a veces activa y habladora, la gente, en el mejor de los casos, piensa que tiene una personalidad dual. Claro, no te preocupes, donante. Dijo el monje acogedor con una sonrisa que solo dejaba una rendija en sus ojos. Damxin temblaba por todas partes, sujetándose la cabeza con una mano y tocándose el cuello con la otra, como si temiera morir estrangulada. No dejaba de gritar y parecía muy confundida. Uwei subió entonces al carruaje y abrió la tapa de un gran barril de madera. Un fragante aroma a arroz lo recibió. Uwei observó el arroz y tomó su espada. Sujetando la empuñadura, sin siquiera desenvainarla, la metió en el barril. Lo hizo 3 veces sin encontrar nada. Capítulo 165 Provisión para gastos. Ya era octubre cuando las 3 entradas y salidas del jardín de infancia estaban bien gestionadas. Con la exitosa reconstrucción del antiguo edificio de Tiancantan, los profesores y el personal trasladaron a sus familias aquí para vivir, y este lugar se ha convertido en el complejo familiar del jardín de infantes Beiai. Sanzue y Tonjiajia también se mudaron, dejando todas las casas en el área de enseñanza para que vivieran en ellas profesores y personal soltero. El 14 de octubre, finalmente llegaron buenas noticias. Las escuelas primarias y secundarias comenzaron a reanudar las clases. De hecho, el anuncio oficial se hizo a la escuela. El bloqueo estadounidense a China va más allá. También nos imponen diversos obstáculos económicos. En resumen, intentan por todos los medios reprimirnos. Sería mejor ir a un restaurante cerca de la casa del oficial de escolta. El oficial acababa de morir, y sin duda provocaría una discusión. Podría haber pistas valiosas en esas conversaciones. Ese puño estaba lleno de una tormenta de poder espiritual extremadamente aterradora. Wang Yue sintió que esa misma tormenta de poder espiritual podría destrozarlo. En segundo lugar, la organización tiene una larga trayectoria y un gran alcance. Como dice el refrán, un 100 pies sigue vivo incluso después de muerto. Si no se puede matar de una sola vez, es fácil dejar tras de sí desastres y perjudicar a las generaciones futuras. Como resultado, 3 de las 4 chicas tenían armas, dejando a Bai Xinghua sola, y su arma era el único problema que quedaba. Jaja, ese gran idiota se atrevió a subir al 8º pico. Tuvo suerte de no ser golpeado hasta la muerte, rió Sonlu mientras estaba sentado a la mesa. El hombre medía 2,5 metros, con ojos como relámpagos y un aura imparable. Era como un emperador, muy por encima de todos los demás, haciendo que la gente quisiera arrodillarse en el suelo. Con una apariencia fría y dominante, un tenue halo dorado y un aura aterradora, estas 11 vestiduras sagradas doradas son auténticas. Fíjate en el valor de fe requerido para intercambiarlas. 1.000.000 de valores de fe. Cada una requiere 1.000.000 de valores de fe. No es extraño. Le pregunté a la hermana Xuemei. Ella es igual que tú y no cambiará su nacionalidad por este proyecto. Pero yo sí puedo. Cambiaré mi nacionalidad por ti, hermano Pin. Park Seung-yeon se acercó y abrazó el cuello de Gon Pin, rozando suavemente su rostro con sus labios. Lin Meiwan tomó el té y accidentalmente rozó las yemas de los dedos ligeramente fríos de Shang Wan Zisu, quien se sorprendió tanto que inmediatamente retiró los dedos. Los 4 caminaban por la calle. Ai Xiangir todavía estaba un poco enojada, pero al pensar que Hua Qingyi había renunciado a cenar con Ian Yejiu por ella, se sintió tan dulce como la miel. Al no tenía ninguna duda sobre esta conclusión, porque solo Dios podía crear un escenario tan perfecto. Esta posición se encontraba a unos 400 metros de la de Liangde, lo que permitía una clara observación de cualquier movimiento en la zona. El único inconveniente era su proximidad a las tropas japonesas y títeres. Además, esta ladera se encontraba dentro del alcance de disparo de una ametralladora pesada japonesa tipo 92, situada al pie de la montaña. Después de decir estas palabras, Shikong Lam-yue y Jiangnan Gengzi de repente dejaron de hablar y sus rostros se volvieron terriblemente sombríos. Las bengalas se encendían y se apagaban constantemente a lo lejos, y los soldados se movían tras ellas. Las tropas japonesas que iban delante no dispararon ni una sola bengala tras desembarcar en la orilla del río.
Las personas presentes no lo reconocieron, pero sintieron que este hombre era muy majestuoso, con dignidad mostrada en cada uno de sus movimientos y un aura real emanando de sus cejas. Justo cuando Al estaba pensando, las puertas del sótano se abrieron de repente y una luz deslumbrante se filtró por las grietas, proyectando un punto de luz distorsionado en el espacio abarrotado. Además, el barrio rojo está justo afuera de la oficina. Sería una pena no aprovechar una ubicación tan buena. Dado que ella es una maestra de formación espiritual, eso no significa que lo real que sintió el quinto maestro cuando juntó sus palmas hace un momento es la formación espiritual que ella estableció. Hacia Zanquan, agitó su mano y todos detrás de él bajaron sus armas. Se escuchó un sonido de fricción cada vez más agudo y fuerte, como si algo se acercara cada vez más, lo que provocó que los rostros de muchos hombres corpulentos cambiaran repentinamente. A medida que la niebla negra se extendía, la niebla en la puerta de piedra comenzó a disiparse, revelando por completo la escena en el interior. Capítulo 166 Memoria fotográfica. San Ziwei cerró la puerta a las visitas en el jardín de infancia para evitar muchos problemas, pero en realidad no se quedó en casa. Este año, la primavera llegó rápido. El clima se volvió más cálido en febrero. En marzo, organizó a sus compañeros para salir a arar la tierra. La tierra que araron fue la que estaba junto a la muralla de la ciudad. Este terreno debería haber sido recuperado, pero el dueño no vino a recuperarlo. No podía simplemente devolverlo. Sería una estupidez. Los procedimientos que utilizaron para obtener el terreno fueron razonables y legales. Las llamadas 50 monedas raras son un término general para 50 variedades de monedas antiguas raras en la comunidad numismática china. Generalmente, quienes coleccionan monedas antiguas se sentirían avergonzados de decir que lo son si no tienen algunas de las 50 monedas raras en sus manos. Cynthia parecía haberlo previsto. Antes de que las llamas se acercaran a los dos hombres, agitó su varita y un muro de agua apareció al instante frente a Alan y Frey, separando las llamas del otro lado. Acabo de terminar de ver los 2 primeros capítulos, murmuró Alan, todavía en shock. De repente, se dio cuenta de la enorme diferencia que lo separaba de Cynthia, y su estado de ánimo inevitablemente se deprimió un poco. Con un golpe, los tres trasladaron el pesado armario al patio este, y el conductor tomó el dinero y se fue. En ese momento, todos volvieron a preocuparse por la seguridad de Yelan. El mundo interior de la Universidad Jinyao era demasiado aterrador. Aunque Yelan era muy poderoso, no podían garantizar su supervivencia en ese mundo interior. Sin embargo, si este hombre viviera, no le sería problema vender una tetera de cobre por 3 o 4 mil yuanes, basándose en su fama. Pero murió hace más de 10 años y aún no se había hecho famoso. ¿Cómo podría alguien recordar aún su tetera de cobre? Kiwen no dijo nada más, pero a juzgar por la expresión de su rostro, probablemente estuvo de acuerdo. En ese momento, Lu Yun consideró a Lei Xiu y los demás como sus salvavidas, e inmediatamente les contó sobre la situación de Wu Xion. Tras el disparo, Rin Jin ya no podía sentir los movimientos del fantasma, y parecía que este había sido eliminado. Sin embargo, para mayor seguridad, Rin Jin usó su habilidad psíquica para recuperar la percepción, y parecía que efectivamente no había peligro. Xinglu finalmente encontró a Yelan y Lin Jin. Saltó de las escaleras del segundo piso y aterrizó con firmeza frente a ellas. El unicornio nos arrastró durante mucho tiempo, un tiempo que parecía una eternidad. Miraba mi reloj de vez en cuando, pero solo habían pasado unos 10 días. La razón por la que se sentía tan largo era porque estaba atrapado en una jaula, mi destino incierto, mi futuro incierto. HMPH, te has vuelto bastante capaz ahora. Cuando regreses mañana, dejaré de llamarme Gongxi si no te regaño hasta la muerte. Gongxi murmuró para sí mismo con resentimiento, y pensó, es tan buen artista marcial, seguro que estará bien. Pero por alguna razón, se sintió incómodo. Yao Yao respiró hondo, como si intentara calmarse. Kui Leifen se sentó a mi lado, con la expresión vacía. No tenía ni idea de qué estábamos hablando, pero por suerte no preguntó. Incluso si lo hubiera hecho, no podría haberle dicho nada. Los jóvenes y fuertes hombres de raza extranjera que habían estado excavando el canal habían aprendido bastante chino en los últimos 2 años gracias al esfuerzo de los misioneros. Al oír el rugido de Wang Yu, todos gritaron al unísono. Los gritos de cientos de miles de personas resonaron por toda la tierra, resonando durante mucho tiempo. Tras una ráfaga de fuertes bofetadas, una decena de seguidores abandonaron el lugar cubiertos de polvo. Ahora Tan Zixi y Lu Chai se han vuelto invisibles, y el monstruo del río tiene un escudo. Incluso si le disparan flechas, no pueden herir a Tan Zixi ni a Lu Chai. En su campo de visión, solo queda el rey Zen, que está siendo arrastrado. Con la guerra en pleno apogeo y el ejército estacionado allí, ¿cómo podemos contactar con Bologases VI? Preguntó Cao Cao. Wang Dian miró la espalda de Guiji y sonrió con amargura. Esta chica tenía muy mal carácter. Si fuera otra persona, quién sabe cómo le complicaría las cosas en ese momento, pero Wang Dian no tenía esa mentalidad. Sus sentimientos hacia Guiji siempre fueron complejos. Era solo simple asco, no odio. Capítulo 167 No comas comida gratis en la ciudad. El tiempo vuela y a finales de diciembre finalmente llegó el gran evento. El titular del diario del 22 de diciembre. Nosotros también tenemos 2 manos y no viviremos de la ciudad. Luego empezó la publicidad vigorosa. El campo es un mundo inmenso donde se pueden lograr grandes cosas. Es muy necesario que los jóvenes educados vayan al campo y reciban reeducación de los campesinos pobres y de clase media baja. Necesitamos convencer a los cuadros de la ciudad y a otros. Encontró una etapa de escape similar al secreto Xingzi en el Sutra Qinglian, llamada el pez saltando sobre la puerta del dragón.
Si no lo hubieran cambiado, ¿cómo podrían no tener algunos compañeros de juegos de su misma edad en una ciudad tan grande como Pekín? Como era de esperar, con los gritos de los monos, más de una docena de macacos aparecieron de la nada y persiguieron a Zhou Shen. Un macaco incluso lo rodeó de frente. Luo Xi no lo pensó más, se puso el sombrero y, después de una serie de lavados de rutina, se puso la ropa y los zapatos y se preparó para salir a comprar el desayuno para llenar su estómago. El horario de entrenamiento era de 7 a 10:30 de la noche. Como iban a entrenar con el equipo LMSG, Uli se había unido al equipo SZ para iniciar el entrenamiento coordinado entre ambos equipos, pero la llegada de Chen Min significó que no había más espacio para entrenar. La competición municipal y la Liga Nacional se celebran cada 4 años. Si no participa en esta, tendrá 25 años para la siguiente, perdiendo así la mejor edad competitiva para un jugador de esports. Lin Yang regresó a la familia Su, le mostró el certificado de matrimonio al abuelo Su, quien parecía muy feliz. Uli vio la conversación entre Auntie Anje y Hugh en la pantalla y casi escupe el café. ¿Cómo podía alguien ser tan narcisista y santurrón? He visto tanta televisión, ¿por qué no puedo entender esto? ¿Acaso la policía le dirá a un sospechoso que mató a la persona equivocada para que pueda buscar otra oportunidad de cometer otro delito? Especialmente cuando vio el rostro pálido de Wang Yuyan y a Duan Yu apoyándola como una pareja, y Fen pareció sentir que su corazón le dolía nuevamente. Buen chico. Con solo esas palabras de elogio, Ye Kai-chen soltó a Xu Zuoyan, lo que le permitió sentirse aliviado. ¿Sellado? Esa es la clave. Momo sonrió, sintiendo que tenía una pista. A Momo le preocupa más el tema de la comida. Por supuesto que sí, hay muchas otras cosas divertidas que hacer. Furioso, Si Kong Yanfei no dudó en iniciar un conflicto civil, ignoró el poder imperial del estado Wan y envió tropas directamente para atacar Mao Chen. Pateó y pisoteó a Charlotte como si le hiciera cosquillas. Charlotte permaneció indecisa, mirándola fríamente, con las manos cada vez más arriba. En ese momento, estaba realmente aterrorizada. Su rostro se sonrojó, sus ojos se desorbitaron e intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Por la noche, la lluvia fuera de la ventana aún no paraba, extendiéndose levemente en la noche silenciosa, haciendo eco con las tenues luces de neón. Ulan dio un paso adelante y arrojó a Lei al suelo con un lanzamiento por encima del hombro. Todos ustedes no quieren ir, ¿verdad? Y como Wei Zhen cerró la puerta cuando salió, el silencio inquietante en la habitación parecía un poco pesado y sutil. No fue hasta que Luo Ange me llevó a la oficina que la gente de afuera de repente parecieron reaccionar y comenzaron una acalorada discusión. Ya era agosto, y en otra temporada, las flores de la alegría flotante estarían en plena floración. Yang Ye había llegado con gran entusiasmo, pero no había visto las flores rojas que Shui había descrito cubriendo las montañas. ¿Tendría alguna vez la oportunidad de verlas? Lin Man sonrió levemente y lanzó un puñetazo. ¡Bang! Luchó solo contra dos seres supremos. Bajo la enorme fuerza, el cielo se desgarró y la energía del vacío se convirtió en una cascada, cayendo desde una altura infinita. Para ser sincera, la relación entre Don Lin Lin y yo ha ido empeorando desde que nos separaron en dormitorios diferentes, pero con su menos llevamos bastante bien. Si no fuera por nuestra relación, creo que seguiríamos siendo buenos amigos. Capítulo 168. Cavando profundo. Decir que esos graduados sufrieron en sus localidades es cierto. Sufrieron, y el sufrimiento fue insoportable. Al final, quienes ya no pudieron resistir no tuvieron más opción que asentarse en la zona, donde solo pudieron encontrar mejores condiciones de vida. Pero ¿qué son estas dificultades comparadas con las que padecen los agricultores que trabajan en el campo toda su vida para ganarse la vida? Más de una década después, algunos seguían creando literatura de cicatrices, que no era más que autocompasión. Al final, pasó de la empatía al sentimentalismo. Incluso quienes la conocían se resistían a leerla. Gracias a la habilidad de Xiao Fan, no solo no desperdició mucha energía espiritual durante el proceso de refinación, sino que su tasa de éxito fue altísima. Ni siquiera un reconocido maestro de la alquimia poseería tal habilidad. Sin embargo, no tenemos planes de provocar al jefe definitivo por ahora. Para evitar ser atacados por dos bandos, decidimos matar primero a Yakodomon. ¿No se ha refugiado ya con el señor de la montaña Baifen? Quizás no pueda regresar, ¿verdad? Dijo Yekian. Diulu y Baizhou no sabían mucho sobre el señor de la montaña Baifen. Solo oyeron que tenía una estrecha relación con la tribu Jingyu. Ni siquiera pudieron averiguar qué clase de monstruo era. En otras palabras, Xiao Fan no quería ofender al maestro Un Yuan, así que respondió. Si Wei Tianao hubiera dicho algo así, Xiao Fan lo habría ignorado. Xiao Fan no tenía la menor consideración por alguien como Wei Tianao, quien decía ser justo pero en realidad hacía cosas tan malvadas, a pesar de ser un gran cultivador en la etapa avanzada. Tenía el aura de dos mascotas monstruosas de nivel B. Normalmente, monstruos de alto nivel, nadie con un poco de sentido común intentaría detenerlo, y estaría cortejando a la muerte. En términos de riqueza, además del emperador de Jade y el rey dragón, la cueva celestial de Shuyue es la más rica del mundo. Pero en cuanto a armas mágicas, la cueva celestial de Shuyue apenas está comenzando, así que ¿cómo podría haber tesoros? Esas cuevas y cielos inmortales, habitados desde hace mucho tiempo por inmortales, incluso un cabello arrancado de ellos sería más grueso que el muslo de Lao Tzu. La lógica no es complicada, ¿cómo es posible que Gao Gong no la entendiera? La razón por la que seguía diciendo eso era simplemente que estaba resentido con Shu Jie y que solo estaba aprovechando la situación para desahogar su ira. Viven aquí, no padecen ninguna enfermedad con el paso de los años. Incluso un hombre de 100 años está tan sano como un hombre de mediana edad de 40 y rebosa energía.
Aniquilar por completo a los tártaros era imposible, pasar a lo que pasara. Un enfoque más realista era capturarlos y derrotarlos uno por uno. Vio que los mongoles no eran una entidad monolítica, con facciones que a veces se unían, a veces se dividían y a veces se atacaban entre sí. Esto significaba que podían dividirse y conquistarse. Su estrategia era controlar el este y conquistar el oeste. Por supuesto, el maestro Xiao tiene más que solo talismanes para lidiar con fantasmas y espíritus malignos, pero hay un esqueleto aún más poderoso y malvado acechando no muy lejos, y es imposible para Xiao Zhan usar todas sus habilidades ocultas en este momento. Entonces, una ráfaga de viento frío proveniente de la torre sopló repentinamente hacia nosotros. En un instante, innumerables soldados fantasmas no pudieron resistir y comenzaron a volar hacia la torre, gritando. Don Meilan fue quien me recogió en Kioto. Voló de vuelta a Kioto esa noche después de la reunión anual. El antiguo señor de la ciudad dijo que una vez que todos ingresen a la matriz de luz, la posición de la base de la matriz se establecerá automáticamente, así que no se resistan. Sin embargo, aunque tal fuerza podía suprimir temporalmente al guerrero alienígena, no le haría daño con el tiempo, lo que significaba que ganaría sin luchar. Xuan Zhenzi tenía demasiadas preocupaciones, y si le daba a la otra parte un respiro, se mantendría pasivo. La poción no entró en el estómago de Solo, sino que fue directamente a su mar de almas. Solo sintió que el poder de la poción era muy suave y carecía de poder ofensivo. La marea de bestias retrocedió en un instante, y el lado humano se emocionó de inmediato. Pudieron repelerla sin esfuerzo, lo que elevó la moral de la gente. Inventó una excusa al azar para salirse con la suya, pero en realidad estaba babeando de emoción al pensar en la riqueza y fortuna futuras. Capítulo 169. Inspección del puente del tanque, prueba del metro. Segunda fase de la ingeniería de defensa civil. Hubo una tercera fase, que es la ingeniería de defensa civil moderna, que todavía continúa hoy en día. Los proyectos modernos de defensa aérea civil se han sometido a estudios de viabilidad antes de su construcción, teniendo en cuenta tanto las necesidades de la defensa aérea en tiempos de guerra como las necesidades de la construcción económica, la construcción urbana y la vida de las personas en tiempos de paz, y tienen funciones duales en tiempos de paz y de guerra. Muchos proyectos de defensa aérea civil, grandes y medianos, se han convertido en proyectos clave en las ciudades, como la calle comercial subterránea Fengdou Road en Harbin, la línea de pasajeros de Beixin de las 6, Zhao y Li Zhenguo se tranquilizaron. Descansaron un rato y luego se levantaron. El sábado y el domingo, y luego regresó a clases el lunes. No quería perderse sus estudios, así que no pidió permiso. Asistió a todas sus clases excepto a educación física. Llevaba una camisa de manga larga para evitar resfriarse. Sus compañeros de cuarto la elogiaron por su espíritu académico y perseverancia. Oye, gritó Sima Zanglin en voz alta, pero el hurón de nieve simplemente respondió tapándose los oídos nuevamente. Un caballero con armadura plateada galopaba hacia ellos. Su alto y majestuoso caballo, sobre una imponente cola blanca ondeaba al viento, tenía la cabeza cubierta por una espesa crin roja y uniforme. La mirada del caballero era feroz, sus ojos negros brillaban. Sostenía un rifle de chispa, con el cañón aún humeante, y una enorme espada a 2 manos colgaba de su cintura. Ahora que el manuscrito ha sido devuelto, ¿demandarás a Shin Ayer? Reprimí el temblor en mi voz y le pregunté a Jin Yexuan con calma. Se puso seria y su rostro se hinchó como un bollo. Las pupilas de Xu Xiyan eran oscuras, como un lago, con ondulaciones ocasionales. No quería que siguiera concentrándose en esto, así que le pellizcó la mano justo cuando estaba a punto de seguir escribiendo. Al principio, Wang Chu quiso negarse. Nunca había comprado ropa en centros comerciales. Las peores eran todas hechas a mano. No eran confeccionadas por maestros extranjeros famosos. Había sastres muy famosos en Jiangxia. En ese momento, oí pasos firmes en el pasillo. Inconscientemente, me detuve, apoyándome el torso con ambas manos, escuchando los pasos familiares con pensamientos complejos. Pero él se detuvo, y el ambiente se llenó de repente de la singular depresión de la noche. El cerebro humano es tan sin vida, feo y aburrido como un melón de invierno. Él volvió a negar con la cabeza. Jin Shinmei giró la cabeza y miró al soldado, que yacía medio tendido en el suelo, agitándole el puño y haciendo gestos obscenos de vez en cuando. No dijo ni una palabra. Él pareció interpretar su silencio como miedo y maldijo con más vehemencia. Mata preguntó con duda. No es que el clan Hyuga nunca haya tenido un genio. A lo largo de la historia, el clan Hyuga ha tenido muchas figuras poderosas, pero ninguna ha despertado el Rinnegan que mencionó Katsuragi. Solo quiero decir que si mi hermana tiene tiempo para cuidarme, más vale que primero resuelva sus propios problemas. Eres 5 años mayor que yo y no tienes prisa, ¿por qué me miras todo el día? El plan de cristal es muy bueno. Mientras su hermana encuentre un lugar donde quedarse primero, a su familia ya no le importará lo juguetona que sea. Usar la bola buscadora de la verdad para bloquear de nuevo la espada demoníaca de Katsuragi, el rostro de Toneri se veía un poco feo y la luz verde de su cuerpo se atenuó. El poder del Rinnegan en su cuerpo se estaba agotando, y si continuaba luchando, tendría que salir del modo chakra del Rinnegan. Fan Min también tiene un mujeriego como Wang Pengfei, Hua Mingning. No pudo contenerse al escuchar lo que dijo Wang Pengfei. Se está haciendo tarde. Cenemos juntos. Te llevaré a casa más tarde. Son Ziyan miró la hora. Hueusen se había cultivado durante muchos años, y a los pocos años de su debut, había derrotado a todos los oponentes japoneses. ¿Por qué un Hueusen así necesitaría guardias? Por lo tanto, los únicos maestros capaces de luchar bajo las órdenes de Hueusen eran estas pocas personas que lo acompañaban.
En internet y en los periódicos, Lian Baoguan no tenía intención de responder. Dejaba que la gente dijera lo que quisiera. Mientras pudiera curar pacientes, no le faltarían pacientes. Discutir solo lo haría parecer igual a la otra parte, sin ofrecer ningún beneficio real y, en última instancia, perdiendo su reputación. Capítulo 170 Evacuación de emergencia. A la visita de la tarde, los niños regresaron al jardín de infancia. Su entusiasmo aún no había disminuido, y los maestros relajaron la supervisión, permitiéndoles leer y jugar en el césped junto al mar. Zhang Ziwei aprovechó la oportunidad para realizar una pequeña reunión con los profesores y distribuyó el manual de entrenamiento 3 ataques y 3 defensas emitido por las autoridades superiores para que los profesores lo leyeran. Este conjunto de habilidades se ha aprendido durante el entrenamiento de la milicia y la mayoría de los profesores deberían haber estado expuestos a él, pero no se resume en este manual. Yuan Zhenxia entró en la sala 3 minutos después. La flor negra del paraíso había desaparecido, pero la sala aún estaba impregnada de esa fragancia floral única. Parece que no eres tan tonta después de todo. Nina recuperó poco a poco la frialdad gélida que caracterizaba a una doctora. Ahora parecía un iceberg. Pero la ardiente sensualidad que brillaba bajo el iceberg le infundía un deseo de conquista doblemente estimulante. Por lo tanto, Xiuges jamás pensaría en algo como los héroes se conocen y se aprecian mutuamente o algo por el estilo. Ya que vienes a mí, no seré cortés. Se dice que desde la construcción de la torre Wang Yue, solo el príncipe Rui ha entrado y salido de ella. Desde que el anciano príncipe entró anoche, el portero se sobresaltó. Pensó, menos mal que el príncipe Rui y la princesa Wang Yue no lo culparon por lo ocurrido anoche. De lo contrario, lo habrían echado a alimentar a los peces esta mañana. Wen Yang respiraba con dificultad y su pecho subía y bajaba con fuerza. Miró a Yin Lange con furia y quiso maldecir, pero su voz era demasiado débil para intimidar. Varios expertos en el dominio de las habilidades de la vida Lin, recompensados por Wei Fen y Wang Gan, fueron llevados. El viejo maestro Lin, Lin Wei y los demás llegaron a la sala de reuniones y se sentaron. Sus rostros estaban extremadamente sombríos y feos. La sala quedó en silencio y nadie habló. Dado que la planta acuática está escasamente poblada, es otro buen lugar de descanso para las aves marinas. Cuando abrí la gran puerta de hierro, oí a las aves marinas alejarse volando asustadas. Acabo de recibir el fax y ya he enviado gente a la ciudad de Vina y lo antes posible. Si no me equivoco, ya está negociando los términos pertinentes con la familia Lin, dijo Dark Justice con tono ligero. La estructura principal del restaurante de pescado de la familia San estaba terminada, con un aire de hotel con jardín en Nanyang, y se encontraba en proceso de renovación, tanto interior como exterior. Li Ruolin y Sang Mulan habían adquirido un terreno de 200 metros cuadrados, pero negociaban el alquiler para obtener el precio más bajo. Pero esto no significa que los inmortales no sean respetados. Al contrario, donde quiera que van, es como la llegada de un rey. Kishuo asintió, se quitó la ropa exterior y se puso rápidamente la ropa de eunuco. Sin embargo, Kishuo era un veterano del campo de batalla, y su estatura y porte no lo hacían parecer un eunuco en absoluto. Lo que sea que elijas, me parece bien. Lo principal es que te diviertas. A Jiania no le importó, de todas formas tenía mucho dinero. Como si pensara que su Xiaoyun se estaba faltando al respeto a sí mismo al no gritar, el toro salvaje tiró más fuerte, balanceándolo de izquierda a derecha. No está mal. Se encarga de todo. Planeó darle un aumento. Jianian estaba muy satisfecho con la capacidad de Fan Ning para hacer las cosas. La sonrisa de Menqin se congeló. Miró a Jianian conmocionada, sin saber qué hacer por un momento. Aunque el gobernador de Yanzhou podría haberse contenido un poco con Qin Ming cerca, Qin Ming todavía era muy consciente de su arrogancia inherente. Bai Jian miró los árboles caídos a su alrededor y su ropa y brazos desgarrados por la energía de la espada, y no pudo evitar sentirse agradecido con su hermana mayor. Respiró hondo e intentó calmarse. La cortina del serán se mecía suavemente con sus movimientos, dejando entrar una tenue luz. El águila joven eventualmente dejará la protección de su madre águila y volará hacia el cielo azul. Cuanto más se acerca Damian a los 17, más impaciente se vuelve por dejar a Bai Jian. La voz cayera, dio un paso hacia adelante y pisó fuerte el suelo, haciendo que éste temblara, como ondas en el agua, hacia el lugar donde estaba el aura extraña. Capítulo 171 Almacén de preparación para la guerra. Después de que el convoy partió, el subjefe del pelotón de guardia comenzó a organizar gente para patrullar la base y colocar guardias en la puerta. Zhang Ziwei abrió el sobre en el acto y dentro había un permiso de requisición de material. Resultó que había un almacén de preparación para la guerra subterráneo con abundantes suministros de reserva. Este permiso contenía la contraseña para abrir el almacén, lo que le permitía abrir la puerta. Después de leerlo, Zhang Ziwei estaba un poco emocionado. Y en ese momento, de repente sentí que algo andaba mal. Porque estas cosas que salieron disparadas se parecían un poco a los cristales de fuego que recogimos antes. Xuan Zhenghao tomó la semilla mágica y la palpó con cuidado, y supo que esta semilla era de hecho la fuente del poder mágico de la gran técnica devoradora. El anciano se acercó y miró a Muronyu, sus ojos brillaban de dolor, impotencia y decepción. Usó todas sus fuerzas para abofetearlo con fuerza. Esta frase era casi idéntica a la de Yuzen. Si el tifón no hubiera volado la cabeza de la gente, Tansu podría haberlo confundido con otro Yuzen y haberle dado un puñetazo. Fen Linglong acababa de despertar. La medicina para el crecimiento de la carne de la marca Yue Qingchen era realmente extraordinaria. La herida en su espalda comenzó a sanar de inmediato y el dolor desapareció. De lo contrario, no habría podido permanecer así. Claro, esto no es nada bueno.
El último lugar donde deberías quedarte después de sudar es en una habitación con aire acondicionado. Estaba segura de que nada grave sucedería, de repente se sintió como si estuviera en una isla desierta, sin nadie en quien confiar. ¿Acaso la situación empeoraría? No estaba segura. Cuando el ginseng milenario sintió dolor, se sintió agraviado por todas partes, pero probablemente porque Feng Linglong lo había salvado antes, no huyó. Wei Wu asintió solemnemente. No hay tiempo que perder, partamos de inmediato. Me tomó de la mano y se apresuró a avanzar, sin que yo me apartara. Todo esto me parecía tan natural, como si siempre hubiera existido en mi vida. Maldita sea, ya no me importa nada. Zunsa, Zhangqian, destruisteis la última pizca de bondad que quedaba en el corazón de mi Jianfeng. Destruisteis mi esperanza. Estaba un poco emocionado, así que levanté la cortina y entré. Estaba oscuro y no podía ver nada. Me senté a su lado, sintiendo la frescura y la suavidad que emanaba de su cuerpo. Una ligera fragancia me llegó a la nariz y me mareó. Final fue, naturalmente, que Tongtian ganó con una ventaja absoluta. Aunque la formación de espada del hombre gordo era buena, el tiempo de enfriamiento fue demasiado largo, y era completamente incomparable con Tongtian. Pero para el hada de blanco, con solo activar la tribulación inmortal, era suficiente. Daba igual que se dirigiera solo a ella o a ella y a Dian Yang. Devoró todos los bloques mágicos de alta energía que llenaban el anillo espacial. Sin los bloques mágicos para reponer su energía y sin alimento, la energía de su cuerpo se consumió gradualmente. Así que instalé una habitación libre en la villa como sala de entrenamiento. Me quedé allí estos días para entrenarme. ¿Qué le hiciste a Zhou Xiaolian? Las mejillas blancas de Gu Ziyue estaban sonrojadas y sus ojos estaban llenos de una pizca de vergüenza y enojo mientras lo miraba fijamente. El más ansioso de los presentes era, sin duda, Zeus. No esperaba que el dios loco que había abandonado se volviera tan problemático tras seguir al señor de la ciudad. Después de escuchar lo que dije, el cuerpo de la propietaria se sacudió violentamente, como si fuera un poco increíble, y giró la cabeza para mirarme. Yuao se tocó la nariz con torpeza. Conocía a Lin Yue, así que comprendió naturalmente lo que quería decir. Cada colisión desataría una tormenta de poder, provocando que todo a su alrededor explotara. Hermano Jiang, todos nuestros hermanos heridos ya se han recuperado. Creo que podemos celebrar una reunión electoral ahora, dijo Li Kaiyan. Capítulo 172. Extraño al observar la forma de la caja, Shang-Chi supo sin siquiera abrirla que estaba llena de armas, un almacén entero. A juzgar por la cantidad, era suficiente para armar a todo un regimiento. Después de entrar al almacén número 1 y comprobar las palabras en algunas cajas, vio el tipo 54, Big Black Star, el rifle semiautomático tipo 56, el rifle ligero tipo 56 y el rifle de fuego tipo 51, que eran las principales armas en China a mediados de la década de 1950, y también coincidían con el momento en que se estableció este almacén. Sabiendo que era un arma, se dio la vuelta, cerró la puerta y se fue. Si no fue él quien crió al King Gumanton, ¿cómo pudo controlarlo? ¿Y lo trajo a China desde el sureste asiático? Parece que lo que dijo el maestro es cierto. La espada mágica afectará la mente de quien la use. Si continúas usándola, probablemente te extraviarás, murmuró Lin Qingyao con cierta impotencia en la mirada. Solo saben que en la antigüedad, ellos eran dioses que caminaban sobre la tierra del mundo humano y eran los portavoces de Dios. Como se esperaba del capitán elegido por el magistrado del condado de Wu, Hou Ting todavía estaba muy alerta en algunos aspectos e inmediatamente pensó lo mismo que Cao Yufen. Justo cuando tomó la máquina POS para pasar la tarjeta de Yichuan, Ulili y la hermana Kuiyun se acercaron a ellos, seguidas por un hombre delgado de piel oscura. No muy lejos, Qi Yun seguía conversando cariñosamente con Shuman y Li Shuewei. De vez en cuando, miraba a las familias Jian Yuo, especialmente a Jian Ru, con un disgusto evidente en el rostro. Shuton se sorprendió un poco. Sin darse cuenta, sacó un cigarrillo y lo encendió con un encendedor. De repente, vio el cartel de no fumar en la pared. Miró hacia atrás, apagó la luz y guardó el cigarrillo en la caja. Está bien, la fiesta ya empezó. Si quieren demostrar su amor, vayan a la pista de baile más tarde, recordó Zhang Zimo con una sonrisa. Yun Chao se rascó la cabeza. Estaba acostumbrado al consumo en la sociedad moderna y nunca había pensado en el problema del transporte. Justo cuando Wang Chutian pensó que Tan Min iba a pelear con él de frente, descubrió que la energía de la espada que estaba ejerciendo en realidad estaba dirigida a la torre de la espada. Solo en términos de talento, se puede decir que Erina Nakiri es la primera persona que Wang Ao piensa que puede compararse con Masiro Shiina. Yue Tangxi los observó actuando como hombres de negocios y sintió la necesidad de probar suerte en los negocios. Tomó la computadora Goudan y comenzó a empacar. De repente, a Yue Tangxi se le ocurrió una pregunta, la más crucial. Pero esta vez, por alguna razón, pensé que la chica gorda iría inmediatamente a Ouyang y se obsesionaría con él cuando surgiera la oportunidad, pero inesperadamente, se alejó en silencio. Vaya, ni hablar, esto es para tanto. Originalmente era un acuerdo entre Long Xiaolin y yo, pero no esperaba que se convirtiera indirectamente en una guerra comercial entre dos imperios. Esto es más estresante de lo que dijeron Lao Ma y los demás. Apenas tenía 12 años, estas cosas no eran nada comparadas con el dolor que había experimentado antes. Incluso se sentía un poco feliz y alegre en ese momento. También se sentía orgullosa de poder ayudar a su familia a resolver sus problemas de subsistencia. Llevó al pantano de las 10.000 bestias y nos dio 7 días en total, contando el tiempo desde el momento en que encontramos el pantano. De repente, Yue Tangxi pensó en algo y le dijo a Lord Mengmen. Mengmen, Linky tendrá una cirugía pasado mañana.
Vamos al hospital mañana. Long Mengmen se sorprendió mucho al escuchar esto. Oh, la información ya no existe, pero escuché que tu querido nieto, que yace ahí dentro mientras lo rescatan, contrató a alguien para que lo atropellara. Jaja. Ha perdido la capacidad de reproducirse, así que no tiene sentido que vengas. Ahora, en la familia Xiao, solo queda nuestro Ao, dijo Xiao Jia con una gran carcajada. El despertar del trueno tenga un plan B, así que este es su estado más fuerte. La locura es inútil. Pero en estos 2 días, Yen Yue obviamente no obtuvo ninguna información útil de Fan Yuelin, y cuanto más sucedía esto, más preocupada estaba Yen Yue. Después de que Ye Tianchen dejó las cercanías de Chilitan, sacó la nave espiritual voladora y voló hacia el palacio Yanzhou Qianlong. Justo cuando Shen Bu le explicaba a Lin Fan sobre el genio del mundo mortal, todo el universo destrozado bullía de emoción. ¿Por qué? Porque los dioses del inframundo habían librado una gran batalla contra Junio Wentian y luego se marcharon en paz. Capítulo 173. ¿No lo usaste? Llévatelo. Hu Chen, que estaba frente a él, pensó en su viejo amigo, suspiró por un momento y luego volvió al tema principal. Oye, mejor no hablemos más de esto. Te leeré la lista. 70 almacenes de arroz, 10 almacenes de fideos, 3 almacenes de soja, 2 almacenes de sal, 7 almacenes de ropa de cama, 5 almacenes de combustible y 3 almacenes de herramientas. ¿Tomaste nota de ello? Lo he anotado. Gracias, tío Q. Es un detalle menor. Por cierto, Xiao-san, ¿sigues reclutando estudiantes este año? Canción sostuvo a Lin Yu fuertemente en sus brazos, su barba incipiente rozándose contra la de ella, pero ya no podía escuchar su risa clara. Las expectativas de futuro de Linan son mucho mayores que antes. Antes, no tenía claras sus expectativas profesionales, como el puesto o nivel que quería alcanzar. Nunca se lo había planteado seriamente. Está en la cocina. Déjalo salir cuando tengas los platos listos. Si no, se desviará, arruinará tu reputación y no vendrás. Qin Yuran sonrió, saludó y fue a la cocina a hacer los preparativos. Por tu voz, parece que no te gusta mi cooperación con Anlin. ¿Estás preocupado por mí? Especuló con presunción, con alegría reflejada en sus frías cejas. Liu Jinzhao corrió emocionado a informarle a Linan. Al principio pensó que lo hacía para el desarrollo del condado de Fuen, y era tan humilde que Linan debía estar de acuerdo. Sin embargo, se topó con un muro. Al día siguiente, cuando regresó, estaba de mal humor, con el rostro sombrío y no dijo ni una palabra. En cuanto terminó de hablar, sintió que el avión daba un giro brusco, pero no hubo ninguna notificación del sistema. Supo de inmediato que era exactamente como sospechaba, pero no sabía si era solo una coincidencia o si alguien lo estaba atacando. Sin embargo, hasta que apareciera la otra parte, solo podía usar el frenado estático por el momento. Acabas de decir, la mano de Tang tembló y la píldora mágica se liberó, transformándose en un dragón en el aire. A través de los ojos del dragón, vio al monstruo arbóreo acercándose a este lado a 800 kilómetros de distancia. Ese sentimiento surge de forma natural, no sé si es razón o amor, o algo intermedio. La señora Chu no pudo evitar quedarse atónita. La voz de su tía sonaba ansiosa y emocionada, como si hubiera encontrado un salvador. Su tía, que nunca se quejaba con nadie, en realidad sería así. Había visto a muchos padres así. Y aún así, al final, la escuela se puso de su lado. ¿De quién se había enamorado la directora del jardín de infancia? Cuando lo abrí, descubrí que era la falda de 75.999 yuanes que Rongron y yo fuimos a ver la última vez. La era de los grandes conflictos ha llegado. Antes, Lira Ozi tenía un dragón de verdad, y ahora la tribu sí tiene 7 colas. La aparición de una bestia divina es extraordinaria. Aotu no ha visto una bestia divina de verdad en miles de años. Todos estaban inexplicablemente emocionados y un poco nerviosos. Al ver a Bai Liuyun mirándola de repente, aturdida, Shiyue se dio cuenta de que su ropa ya estaba empapada y que el pecho también estaba expuesto a Bai Liuyun. Estaba tan avergonzada que quiso esconderse en un agujero. Quiso resistirse, pero él la abrazó con fuerza. Cuando estés en serios problemas, agradece que las cosas no sean peores. A veces, las cosas no son tan malas como parecen. El primer paso para afrontar la desgracia es analizar la situación y aceptarla. Cuando te das cuenta de que las cosas podrían no ser tan graves como pensabas, has dado el primer paso para resolver el problema. Ginseng usó sus habilidades de ligereza para llegar rápidamente frente a Yan Miao Miao y Qi y apuntó la espada ensangrentada a Qi. En el momento crítico, utilicé un truco de magia, que en realidad era una técnica misteriosa, para ayudarme a mí y al hijo de Lin Wei a escapar rápidamente. Así es. Era un hombre que parecía un oso gigante. Su rostro, salvo la zona limpia en forma de T entre los ojos, la nariz y la boca, estaba cubierto de abundante pelo. Vestía una túnica de piel de oso blanca como la nieve y estaba sentado en el enorme trono del dragón, que estaba completamente disecado. La luz se acercaba cada vez más y cuando nos acercamos descubrimos que también había una gran puerta de hierro al final del pasillo. Fachu miró a Chenao, que ya estaba frente a él, sin ningún miedo en su rostro, como si ya lo hubiera esperado. Al entrar, mi sorpresa fue aún mayor. En el suelo había un montón de cables y bombillas, algunas buenas y otras malas. Meiwan se quedó atónita. Parece que, pisé algo. La luz era tan tenue en ese momento que no podía ver con claridad. Sintió que había sido demasiado descuidada. Hizo solo para ocultar su identidad y evitar revelar su identidad, así que usó el título de directora para encargarse de los clientes que acudían a la empresa. No tuvo más remedio que buscar a Wang Meina para que se hiciera pasar por la jefa. Por eso, Xiao Ran quiso burlarse de Wang Meina con sarcasmo.
El príncipe del rey dragón acudió rápidamente al lugar del incidente e investigó a los dos asesinos. Aunque no encontró ninguna evidencia del fallecido, no pudo demostrar que Wang Ereizi hubiera ordenado el asesinato. Debes saber que esto no es tan simple como asar a la gente. Debes saber que cuando te cuelgan, la sangre se revierte, causando que la sangre en tu cuerpo se acumule, lo que se llama congestión. Y poner una gran cantidad de fuego en esta zona congestionada no hará que nadie se sienta bien. Pero cuando Liu Junbo quiso mostrarle el video, Zhao Ergo bajó la cabeza. Sus defensas psicológicas se habían derrumbado con el video, y no tuvo más remedio que confesar la verdad. Ya en la última batalla contra el líder orco, Lin Wu, quien había entrado en el estado de pena demoníaca, era capaz de controlarse. El poder que antes dañaba no solo al enemigo, sino también a sus amigos y a él mismo, ahora está controlado por Lin Wu. Dijo era completamente cierto, pero no toda la verdad, por lo que Tang Yin realmente no podía decir la mentira y solo pudo asentir cortésmente. En cambio, se sintió triste porque Shen Lixue había nacido en una familia así, por lo que no pudo evitar suspirar. Después de recibir la ayuda del poder mágico de Qian, el gran anciano se transformó en Qian y llegó al 17º nivel del infierno. En ese momento, el ataque de Uya aún no había terminado. Su enorme cuerpo, completamente ajeno a la distancia, dio un rápido paso hacia adelante, con el brazo derecho, irradiando un resplandor verde, listo para asestar otro puñetazo a Liang Wei. La luz que emanaba de ese puño no era menos intensa que la anterior. Señor Maori, por favor, cuide su salud. No necesita autógrafos. Aunque lo admiro mucho, no tengo la costumbre de coleccionar autógrafos, y esta vez no traje ningún libro de autógrafos. Mizumazuki se negó con una sonrisa cortés. Capítulo 174. Construyendo montañas a partir de terreno llano. Es cierto. Elogió Kuchen por teléfono. Si tienes los suministros, puedes usarlos. Es legal y razonable, y no deberíamos causarnos problemas, ¿verdad? Tienes razón, tío Q, no lo pensé bien. Está bien. No trabajas en esto, así que no conoces los riesgos que conlleva. Está bien desperdiciar algunos suministros, pero no te envíes a la cárcel. Sería una gran pérdida. Después de hablar con Kuchen, San Ziwei colgó el teléfono. Este par de alas luce extremadamente extraño. Las plumas de la izquierda son rojas, mientras que las de la derecha son blancas, como si ambas alas hubieran absorbido la luz roja de la luna y el agua espiritual blanca, respectivamente, y los dos colores fueran el mismo. En un instante, Zhao Yan blandió la mano y cortó con un cuchillo. La afilada hoja se clavó en el cuerpo del rey dragón negro, y una explosión de sangre espléndida salpicó. Yun Xia no continuó la conversación, sino que simplemente frunció el ceño profundamente, como diciéndole a Chu Xiu que la situación no era optimista. Gaisan, convencido de que el ejército Ming avanzaría para atacar a Izhou, marchó de inmediato hacia el oeste, dejando solo media bandera para vigilar. Huan Zhen lanzó un ataque nocturno, desplegando artillería y bombardeando la zona. Las tropas de Jin posterior fueron derrotadas y huyeron, lo que permitió al ejército Ming tomar el paso de Lianshan y marchar al noroeste hacia Liaoyang. Se escuchó un fuerte estallido que sacudió el cielo y la tierra, seguido de innumerables relámpagos y truenos. Serpientes plateadas correteaban entre la espesa niebla, y serpientes doradas danzaban frenéticamente. Densos truenos se sucedieron, creando un estruendo estruendoso. Todo el cuerpo de Tianzhen se llenó de violentos truenos y relámpagos, que parecieron destrozarlo por completo. Hermana, realmente tienes una visión a largo plazo. Se quedaron atónitos. No esperaban que Qingzi hubiera pensado en la etapa final. Lo principal para quienes han logrado esto es pensar que si nadie me ofende, yo no ofenderé a nadie. El templo Shaolin mantiene un perfil bajo y no se involucra con el mundo secular. Pero si vienes a invadirme, no me culpes por ser despiadado. Al poco rato, un soldado mongol subió, corrió hacia él y dijo en voz alta en mongol: hemos capturado al general en jefe del ejército Ming. Por favor, baje a comprobarlo. Engelder oyó que hablaba mongol y no dudó. Asintió, desmontó y lo siguió al túnel. Entiendo, papá. Li Luo escuchó el tono firme de Li Xingzhou y supo que había tomado una decisión y no cambiaría nada. Tras gritar 3 veces seguidas, Tianzhen cerró la boca y esperó pacientemente. Creía que los Jinwu debían haber oído su voz. Efectivamente, tras un rato de espera, la altura de las llamas alrededor de la isla Jinwu aumentó repentinamente varios metros, y entonces 2 sombras rojas surgieron de entre ellas. Al ver que Wang Yu parecía haber revelado algo realmente extraño, Morgana no pudo evitar dudar. ¿Será que este tipo realmente había dominado algún secreto increíble? Para entonces, se habían obtenido muestras genéticas de Sirius, y se podía afirmar que compartían más del 90% de similitud con los terrícolas. La misma estructura molecular de ADN de doble hélice, incluso en términos de reproducción, confirmaba que ambas especies no tenían ningún tipo de aislamiento reproductivo. La huella del maestro taoísta Meng Chu puede incluso transferirse gradualmente desde el exterior a la avenida Wangshen sin dejar rastro. En ese momento, el destino del maestro taoísta Meng Chu desaparecerá del mundo. Espera, ¿por qué comparo a Amber con ella? Es una ranger, y sus posiciones son hostiles. ¿Podía decir Xia Yu? Simplemente, Wang Jiansu no gestionó bien a su familia y armó un escándalo por este asunto. Se extendería de una persona a 10, y luego a 100, y sería una vergüenza para ellos. Parecía haber un ambiente un tanto incómodo en la habitación. Zheng Yifan se rascó la cabeza, sacó una caja de cigarrillos y se los entregó a Zhao Lei y Lao Ma. Al ver que ambos negaban con la cabeza, dejó los cigarrillos sobre la mesa de centro. 2 dirigibles armados incluso explotaron directamente, convirtiéndose en enormes bolas de fuego que ardían en el aire.
Varios otros dirigibles armados también resultaron gravemente dañados y tuvieron que retirarse rápidamente de la batalla. Capítulo 175. El este es rojo, el sol está saliendo. Han pasado algunos años, ¿no se han olvidado de esto los altos mandos? Ha estado haciendo el trabajo de secretario interino, lo cual no es legítimo ni razonable, y no es para tanto. En realidad, no es que lo hubiera olvidado, sino que alguien arriba lo estaba protegiendo y no envió a nadie abajo para causarle problemas. No tiene el cargo oficial de secretario, no tiene que asistir a muchas reuniones y no le asignan muchas tareas. Esto es realmente positivo. Él mismo entiende que esto es algo bueno. Pero poder saborearlo no significa que pueda comprender la melodía que forman estas hierbas alrededor de los frijoles negros fermentados, que es la misteriosa fórmula de la especia. Xiaoyu cargó él solo un horno tan grande como una cama y lo colocó en un rincón del patio. Se secó el sudor de la cara y se giró para gritar hacia la tienda. No hay necesidad de esperar a mano de Dios. Esta habilidad culinaria tiene un marco morado máximo, y también se requiere una tarjeta de habilidad culinaria para mejorarla a marco dorado. No es fácil superar 2 niveles seguidos. Aunque a menudo pasaban la noche en Pinkang Fan, para los antiguos era una actividad de entretenimiento normal y nada especial. Zhanglan no tenía prisa. La arena bajo su trasero se agitó y se convirtió en una silla. Se sentó cómodamente con los brazos alrededor del pecho, esperando en silencio a que Thor se recuperara. Este proceso no tardó mucho. Incluso siendo mortal, el cuerpo de Thor era mucho más fuerte que el de una persona normal en todos los aspectos. Estaría bien después de recuperarse. Por supuesto, los calambres estomacales eran inevitables. Un momento, las estatuas de Zhanglan aparecieron en cada planeta, y cada una era el edificio más alto del planeta. Li Yunbao forcejeó para soltarse del cuerpo de Shen Xingnan y quiso oír al Gran Khan en la habitación central para consolar a su hijo que lloraba. Al ver esto, Shen Xingnan cooperó, llevó a Li Yunbao hasta el Gran Khan y lo bajó. Sí, Katie, no te quedes ahí parada, ¿no es esto lo que estabas esperando? Continuó Izeman Bobby. La abuela quiere verla, así que Yunian, por favor envía a alguien para que la llame de inmediato. Su tono estaba lleno de adulación. Internet ha explotado, tanto en el país como en el extranjero, dijo Yu Mengling, mirando la pantalla en su mano, y luego se sentó en el sofá. Barba Blanca es muy budista. Al respecto, el autor de One Piece, Eiichiro Oda, ha dicho muchas veces que es un personaje muy simple. Ren Yuanyan no estaba en el templo Dalí en ese momento, y los corredores Yamen del templo Dalí no sabían a dónde había ido el señor Ren, pero la familia Xie estaba muy familiarizada con el señor Ren. Tras enterarse de que pertenecía a la familia Xiao y que su abuelo era el anciano supremo, Yunin, una persona aparentemente sin parentesco ni antecedentes, no se atrevería a ofender a la familia Xiao. Xiao Lie estaba seguro de que Yunin no se atrevería a hacerle nada. Encontraré un trabajo digno para mis hijos. No solo nos hará sentir dignos de toda la familia, sino que también nos dará algo que hacer. Pensé que estaba siendo demasiado listo, y el cuarto hijo me escupió. Parece que el cuarto hijo es aún más infantil que yo. Sacó su teléfono celular, tomó una foto de la evidencia, luego cambió a la interfaz de WeChat y le envió un mensaje. Chen Nian miró la llamada que indicaba que había colgado y se dejó caer en el sofá junto a él, aburrido. Era realmente difícil comunicarse con alguien de tan bajo rango. Pero al pensar que Shan Xian debía estar atado en algún rincón ahora mismo, temblando de miedo, se emocionó muchísimo. Ese día, en la cueva, Ye Changfeng estaba inconsciente, y su mano derecha brillaba ocasionalmente con una luz dorada. Ondas de luz mágica la rodeaban, iluminando su rostro con una luz parpadeante. Una gran capa de escamas de serpiente apareció repentinamente en la espalda de Len Yu. Estas escamas se envolvieron en su cuerpo, transformándolo instantáneamente en un hombre serpiente. Sin ningún suspenso, la espada espiritual imbuida con la ley del espacio cortó fácilmente el palo largo como un tornado y al mismo tiempo, sin disminuir la velocidad, también cortó la mitad de la palma del rey mono. En la arena de combate, un hombre de mediana edad, de unos 50 años, luchaba ferozmente con un hombre fuerte. No te alejes. El águila flecha estaba conmocionado y furioso. Presa del pánico, blandió su daga con una luz fría y feroz. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.